Bueno chicos, primero que nada buenos días. Buen día. A muchos ya los conocemos o los conozco. Para los que no me conocen, mi nombre es Ayrton Olmedo. Soy egresado de esta casa de estudio, de la licenciatura en Ciencias Políticas. Actualmente estoy haciendo el profesorado universitario, una diplomatura en Flaxo y la maestría en estudios electorales. Estoy ya cursando la maestría. Junto con Facu, que ahora se va a presentar, la idea es poder esbozar una primera aproximación a lo que fue la boleta única electoral en el caso de Mendoza, compararlo con el caso de Córdoba, Santa Fe y el proyecto nacional que existe actualmente en discusión en el Senado, y poder problematizar un poco lo que fue la experiencia de la boleta única y bueno, ver también, creo que todos ustedes han tenido experiencia en esto ya, la han transitado, la han ejercido, etcétera. Poder hablar un poco sobre el ideal, qué es la boleta única, qué busca la boleta única y bueno, qué experiencias individuales y particulares han tenido ustedes, ventajas y desventajas y demás. Así que bueno, lo dejo con Facu, que se presente. Bueno, como ya dijo Ayrton, buenos días nuevamente, mi nombre es Facundo Cabrera, también soy egresado acá de la Universidad Pública, solamente que no de esta casa de estudios, sino de la Facultad de Derecho. Ayrton ya les explicó cuál es el tema que vamos a abordar hoy. Creo que es bastante interesante, sobre todo a la hora de poder problematizarlo, porque si bien ya es una ley provincial, obviamente tuvo el debate que tuvo que tener la legislatura, me parece que a la hora de ponerlo en práctica todavía hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que estaría bueno que charlemos, que comparemos con otras experiencias y que saquemos algunas conclusiones y sobre todo algunos aportes. Y bueno. Genial. Doctor Mario Guerrero. ¿Qué hace, Marito? No, creo que hay algo bueno, y esto se lo agradezco a Mario y a Lucrecia, que muy pocas veces pasan la Facu, es la posibilidad de contar en una cátedra con docentes o egresados, en nuestro caso también, de diferentes disciplinas. Digo, tenemos a Facu que es de Derecho, en mi caso de Ciencia Política, creo que el trabajo en conjunto o poder articular y poner en discusión determinadas problemáticas políticos, sociales o electorales en este caso, con personas que vienen de disciplinas tal vez un poco diferentes, que se relacionan pero de dinámicas diferentes, me parece muy fructífero a la hora de discutir, porque si no siempre seguimos en la lógica de politólogos, politólogas, comunicadores, trabajadores sociales, sociólogos, etc. Y no estamos tal vez articulando con otras disciplinas que nos pueden enriquecer a priori por lo menos el debate, digo, en este caso. Digo, nosotros tenemos una formación con una base del derecho, pero bueno, Facundo que es abogado también tiene su bagaje de su facultad y creo que en esa interacción y en ese debate puede sumar mucho a la discusión, podemos nutrirnos, podemos debatir, podemos charlar e interpelar. Para arrancar yo le quería preguntar, creo que ya algo han trabajado con Mario y con Lucre, ¿qué entienden ustedes por sistemas electorales o qué pueden hablar de sistemas electorales o qué les parece que es un sistema electoral para después tal vez pasar a una definición más a priori que hemos pensado con Facu, pero ¿ustedes qué entienden por sistemas electorales? ¿Qué les parece que es un sistema electoral? Por ejemplo. Lo que han escuchado con eso, en este tránsito de la materia. Palabras, como les sale. ¿A qué les hace referencia la palabra sistemas electorales y demás? Un sistema de organización política que puede tener Bien. cada territorio. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Organización política, ¿no? La forma en que se traducen los escaños en los votos en escaños. Bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguno más se le ocurre algo más? ¿Sistema electoral? Bien. Nosotros a priori dimos una definición que hemos venido trabajando hace bastante. No sé si esto se verifica. Ahí está. Y lo entendemos como un conjunto de instrumentos para distribuir el poder político, por un lado institucionalizado, que nos permite conocer de modo integral los aspectos procedimentales de un régimen político de una comunidad determinada, ¿sí? Es un conjunto de instrumentos, por un lado, para distribuir este poder político institucionalizado, que podemos relacionarlo un poco a lo que es escaños y demás, pero que nos permite en realidad ver de forma integral y no parcial el sistema electoral, todos los aspectos procedimentales de un régimen político de una comunidad determinada. O sea, sí está bueno hacer este análisis de una comunidad determinada porque los sistemas electorales también varían de acuerdo, como han visto con Mario y con Lucre, de acuerdo a qué comunidad nos estamos refiriendo. En el caso de los trabajos que ustedes están haciendo, depende del país, depende de la provincia, va a diferir la lógica de partidos políticos, o el sistema de partidos, o el sistema electoral. Entonces, bueno, a priori damos una
una definición de lo que entendemos como sistema electoral para luego poder pasar, que es un poco más lo que ustedes se relacionan a ciertos elementos que no sé cómo funciona, nunca tuve tanta tecnología en mi vida. ¿Es esto? Disculpe, doctor, yo estoy haciendo una maestría, no un doctorado. Los grises laterales permiten ir y volver. Gracias. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Bueno, hemos pensado y venimos a traer a la mesa para dar un contexto en cómo se enmarca el tema de la boleta única, ¿no? Digo, a priori esto que hablamos que es un conjunto de instrumentos para distribuir el poder político institucionalizado, que nos permite ver de manera integral los aspectos procedimentales de un régimen político de una comunidad, de un momento dado, una comunidad dada, en el caso de Mendoza en particular, dentro del cual se puede desglosar, se puede empezar a visualizar, a analizar diferentes elementos que tienen, y de ahí está de lo que hablamos, lo que plantea el compañero de la transformación de votos en escaños, la modalidad del voto, la forma de las candidaturas y la distribución de las circunscripciones electorales. De todos estos elementos vamos a hacer alusión ahora a lo que es la modalidad del voto. Y cuando hablamos de la modalidad del voto hablamos de dos tipos de boletas, en este caso en particular, hay muchas más. Por un lado lo que tradicionalmente conocemos como boleta partidaria y por otro lado lo que conocemos como boleta única. ¿Sí? Han tenido experiencia en ambas, entiendo yo, digo, ustedes empezaron a votar ¿en qué elección? Por ejemplo, yo voto desde el 2013. En 15. No, si ya votaron en la última del año pasado, tuvimos las dos experiencias. Sí. En las elecciones nacionales la boleta partidaria clásica y en las municipales desdobladas, y luego municipales y provinciales con la boleta única. Bueno, lo bueno de esto es que al tener, como el año pasado tuvimos diferentes experiencias de votación, la idea es que al terminar esta presentación, y que no sea un monólogo aburrido, sino que podamos charlar y contar experiencias, es bueno ver cómo transitamos esta experiencia y esta oportunidad de votar de manera con boleta partidaria, con boleta única, cómo fue por un lado uno como elector ir a votar, lo que se nos puede hacer dificultar en el sentido de cuando llegamos al cuarto oscuro, en realidad cuando ingresamos a la escuela, cuando nos reciben, cuando tenemos que entregar el documento, dónde firmamos, dónde votamos, digo, todo el proceso me parece interesante, porque por ejemplo nosotros tenemos un par tal vez de críticas u observaciones al caso mendocino en particular respecto a, por ejemplo, los troqueles o diferentes cuestiones que vimos que se obstaculizó el proceso electoral. No obstante, en lo personal considero que fue positivo en términos generales, digo, pero hay cosas que tal vez están buenas poder problematizar, y ustedes como cientistas sociales y nosotros como cientistas sociales nos parece fundamental esto de poder poner sobre la mesa la experiencia, analizarlo a la luz de la teoría y de las experiencias personales para poder formular tal vez alguna propuesta el día de mañana si es que entra en revisión y demás. Pero bueno, como les contábamos, existen dos modalidades de votación. Por un lado la cuestión, la boleta tradicionalmente partidaria. Estos son ejemplos que consideramos en el 2019, porque tenemos, por ejemplo, esta boleta fue de una elección de legisladores nacionales, la última de senadores nacionales, por eso verán candidatos buenos que estuvieron presentes, y esta fue un modelo de boleta que se empezó a usar para mostrar el proyecto de boleta única en la elección de gobernador. ¿Por qué planteo esta y no la que efectivamente se terminó usando? Porque esta fue la idea original. Entonces, a partir de acá también vamos a ir revisando cómo se fueron subsanando determinadas observaciones que también pasaron. Ustedes se deben acordar que empezamos a votar con boleta única en elecciones de concejales y que en el medio de eso la Junta Electoral terminó haciendo algunas correcciones de la boleta. Entonces, bueno, sufrió modificaciones, y también está bueno esto de contemplar que no es un paquete cerrado, sino que está abierto a subsanaciones, observaciones sobre la marcha. Boleta electoral. Hacemos dos clasificaciones rápidas. Por un lado, la boleta electoral puede ser boleta única o partidaria, ¿no? Puede ser de origen estatal o de origen partidario. ¿Qué significa esto? De origen estatal es que lo provee el Estado a las boletas, al instrumento. De origen partidario es que lo proveen los partidos políticos. También hay sistemas donde el Estado garantiza boletas, pero también le da el margen a los partidos políticos que puedan garantizar. Por ejemplo, en las elecciones partidarias, no sé cómo se vuelve atrás, bueno, no importa, en la que teníamos de partidaria, boletas partidarias, el Estado garantiza un porcentaje de boletas en las mesas, pero los partidos políticos también tienen
la posibilidad de poder distribuir, otorgar y asignar boletas a sus electores, a sus partidos políticos, fiscales y demás, que es lo que comúnmente conocemos como reposiciones, cuestiones así. O incluso durante las campañas electorales, la famosa boleta dejada por debajo de la puerta. Por eso la dejan directamente en la casa también. Entonces volvemos a esta diferenciación, que esto es importante también a la hora después de analizar el tema del clientelismo político, si hay mayor transparencia o no, digo, hay elementos, puede servir como un criterio tal vez analizar a posteriori de cómo se da la dinámica política. Por ejemplo, el famoso voto cadena, no sé si ustedes lo conocen, el voto cadena consiste en que es una mala práctica, todos estamos de acuerdo, no está bien, digo, donde un fiscal agarra circunstancialmente, esto se lo explico rápido, el sobre de una autoridad de mesa que firmó, se lo guarda, sale de su escuela, a él que es el referente de mi partido político yo le doy el sobre firmado, él qué hace con ese sobre, que está firmado por la autoridad de mesa, pone la boleta de nuestro partido, la pega y se la da a Mario que va a ir a votar, entonces a Mario yo le voy a dar a Mario un reconocimiento económico a cambio de que él meta esa boleta. ¿Y cómo yo garantizo eso? Porque Mario va a entrar con la boleta en su bolsillo, va a llegar al presidente Mesa, el presidente Mesa le va, o la presidenta de Mesa le va a dar el sobre vacío, firmado, entonces él va a entrar al cuarto oscuro, va a hacer el acting como que va a meter el sobre, pero en realidad ¿qué hace? Saca su sobre que ya está pegado, guarda el vacío, sale, mete el sobre pegado y va a hablar con Alejo, que es el responsable del partido político, y le da el sobre vacío. Entonces la garantía que tiene Alejo para darle la retribución económica es que Mario le dé el sobre vacío. ¿Me siguen cómo es el tema del voto cadena? Bueno, de esa manera se está cortando la libertad del elector de poder elegir porque está condicionado a algo que ya viene preestablecido. En el caso de boleta única, sobre todo, y la cuestión que el origen es estatal, es muy poco probable, les diría que no es probable ya directamente, que se pueda dar esa situación, porque las boletas vienen distribuidas, emitidas y otorgadas por el Estado y no depende ya de los partidos políticos poder generar esa cadena que se hacía o se suele hacer a veces en algunas elecciones. En ese caso, la boleta, Sí. la que nombraste recién, yo más que todo siempre escuchaba que era porque lo hacían por motivos ecológicos, o sea, como para ahorrar. Ese es el argumento principal. Ahí lo vamos a ver bien, ese es uno de los argumentos a favor de la implementación de la boleta única. Claro. Tenés argumentos procedimentales de eficacia y rapidez en el acto electoral, tenés de reducción del gasto político, que también es una discusión que tal vez me gustaría dar en algún momento de qué entendemos por reducir el gasto político, el gasto de la política. Creo que como científicos sociales nos debemos ese debate también. También está la cuestión ecológica, también está la cuestión clientelar. Digo, son varios argumentos que los tenemos expuestos acá más adelante, que también nos gustaría poder comentárselos a ustedes y que ustedes después de la experiencia que ya han transitado en estas elecciones de Mendoza podamos contrarrestar y decir, che, ¿pasó esto o no pasó esto? Digo, ¿lo vemos evidenciado o no? Creo que es un buen debate que nos podemos dar, pero a priori, por ejemplo, el tema del voto cadena se estaría rompiendo en esta lógica desde el punto de partida que el Estado es el que distribuye las boletas y no es un partido político. Pero digo, tenemos eso. Sí. El Estado la distribuye, pero la distribuye y la tiene la autoridad de mesa. Ustedes les habrá pasado cuando fueron a votar que la autoridad de mesa tiene que dar el talón, corta el troquel y se los da directamente en mano para que ustedes pasen detrás del biombo, ya no en el cuarto oscuro, sino detrás de una mesa con un biombo y marquen ahí con la virome. Entonces esa misma boleta que les dieron es la que ustedes después llevan a la urna y eso rompe con lo que les comenta Ayrton. ¿Saben lo que es fraccionable y no fraccionable? ¿Lo han escuchado alguna vez? Esa clasificación. No necesariamente. ¿Ustedes conocen el modelo de boleta única de Santa Fe? ¿Alguna vez lo han escuchado? Igual ahora lo vamos a ver. Igual ¿O de Córdoba? La boleta, como decimos, no necesariamente, pero la boleta sábana tradicional también es fraccionable en el sentido de que se puede cortar para votar por categoría. Claro. Pero estamos hablando ahora de boleta única. En el caso de las boletas no fraccionables, por ejemplo, puede ser un caso como la boleta única de Mendoza. ¿Qué significa esto? Que no está distribuido de acuerdo a los cargos o a las instancias de donde se iban a elegir. Pasa en Santa Fe, que también es boleta única, ahora lo vamos a ver, pero que ustedes tienen tantas boletas para marcar de acuerdo a tantos cargos para elegir. Entonces tienen una urna con dos y tantas urnas. Entonces tienen una urna, que creo que es así, es una urna con dos aberturas,
otra urna con 2 aberturas, otra urna con 2 aberturas, entonces ustedes tienen tantas papeletas de acuerdo a los cargos a elegir. Ustedes tienen la papeleta amarilla que es intendente, la papeleta verde que es senador, y la papeleta, por dar un ejemplo, roja que es diputado, la papeleta negra que es gobernador. Entonces ustedes tienen diferentes papeletas que entran, o boletas, tachan, o sea, o marcan, la doblan y la van colocando en diferentes. Eso sería fraccionable. El no fraccionable es en nuestro caso en particular, o tal vez similar al modelo cordobés, o el proyecto que se está discutiendo en el Senado, donde tiene una sola boleta, ¿sí? Y dentro de una sola papeleta o boleta ustedes pueden seleccionar. ¿Pueden hacer un corte de boleta? No, en el sentido de que es una sola boleta, digo, no se corta, pero sí pueden hacer el cruce de poder votar listas diferentes. Tal vez así lo podemos entender como un corte de boleta, o pueden no votar una categoría y tal vez así también lo podemos entender como un corte, digo, pero ya no estamos hablando de diferentes boletas que van a una misma categoría, sino que en este caso estamos hablando de categorías y no boletas. No sé si me explico, digo, por un lado tenemos las boletas tradicionales, y después tenemos las boletas únicas. En el caso de boleta única pueden entrar papeletas en diferentes urnas que representan diferentes cargos a elegir, o en el caso nuestro particular, que no es fraccionable, que se selecciona una misma, ustedes pueden seleccionar. Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos con el tema de Santa Fe. Ahí, Facu, no sé si quieres decir los aspectos. Bueno, que acá hemos resaltado algunos aspectos de la boleta única electoral, que claramente son los aspectos positivos, ¿no? O sea, los aspectos que se pusieron en debate y que se pusieron en pugna a la hora de aprobar el proyecto. Acá, como decía el compañero recién, que hablaba de la cuestión de una cuestión ecológica, ¿no? Mencionaste. Bueno, fue uno de los argumentos, ¿no? Uno de los primeros argumentos es que favorece la equidad partidaria y que está sumada a garantizar la provisión de boletas, en el sentido de que se ponen en un mayor pie de igualdad a todas las fuerzas políticas, ¿sí? Por ahí no pesa o no vale tanto el aparato como las elecciones que tiene lista sábana, sobre todo a la hora de tener fiscales, a la hora de hacer reposición de boletas, o sea, eso es todo un trabajo que cada partido hace, que en el caso del comicio, ¿no es cierto?, del acto electoral con boleta única, eso se ve como mucho más alivianado y hay una ley bastante más pareja. ¿Por qué? Porque no tiene que haber ningún fiscal que entre a reponer ninguna boleta, ya que todas las boletas las provee la autoridad de mesa, ¿no? Entonces, como que ahí ponen un pie de mayor equidad o de igualdad a los partidos, garantiza la provisión de boletas. Después, lo que decía la Dicton, disminuye el gasto electoral. Tenemos números sobre esto. De hecho, por ejemplo, el ministro de Gobierno de la gestión pasada, cuando se aprobó el proyecto, lo decía todo el tiempo. Cuando teníamos el sistema de la lista sábana, en la provincia se imprimían aproximadamente 3 padrones, ¿sí?, por cada lista, ¿no? Y ahora que tenemos el sistema de boleta única, se imprime 1 padrón y medio, que no es por cada lista, ¿no?, sino que es el diseño de la boleta única, es la misma boleta para todas las listas. El tema de la mayor libertad al elector está relacionado también a la disminución de las prácticas clientelares, como mencionaba Ayrton. Se rompe con el tema del voto en cadena y al mismo tiempo se dice que hay una mayor libertad y una mayor transparencia, no solamente porque no están o se disminuye esta posibilidad de ciertas presiones clientelares o de tipo económica, sino que también la boleta justamente es única, está todo en una única boleta, está todo en columnas, y por ahí no es lo mismo. No sé si se acuerdan de creo que fueron las PASO el año pasado, o había fotos o memes de lo que pasaba en Formosa o de lo que pasaba en provincia de Buenos Aires, que había cuartos oscuros que eran como una U, o sea, como este mismo cuarto así gigante, una U, y todas las boletas, incluso había listas que eran colectoras, no se tenían el mismo color, el mismo candidato a la cabeza, después cambiaban solamente los concejales o el intendente. Digamos que es un poco más claro para la persona poder ver lo que está votando, ¿sí?, y no confundirse, no tener el sesgo también que te puede producir toda esa contaminación visual al entrar al cuarto oscuro, que en un momento tal vez uno va. Creo que hay muy pocas personas, me atrevo a decir esto, que les gusta ir a votar, sino que uno va y quiere entrar, votar e irse, cumplir con el deber. Entonces, por ahí en este ánimo de hacerlo rápido, de hacerlo así como si nada, digamos, hay bastantes sesgos que juegan, sobre todo en una cuestión emocional, que es un componente que el voto tiene muy fuerte, y que muchas veces se termina de decidir ahí dentro del mismo cuarto oscuro. Bueno, hacer todo lo más claro posible para el elector.
Creo que fue el caso de, yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, Guaymallén, elecciones PASO 2015, la elección que se postulaba a Abraham y Iglesias, Marcelino Iglesias, la primera elección. Me acuerdo que esas PASO había aulas, me acuerdo, o sea, pero minado de boletas. Y en esto creo que está bueno también, porque a veces hablamos, lo traemos al tema, charlamos la experiencia, está buenísimo, pero bueno, ¿cuál es la importancia que nosotros como cientistas sociales, ya seamos comunicadores sociales o politólogos y politólogas, nos sirve poder hablar de la boleta única? ¿Por qué nos sirve esto? ¿Por qué traemos este tema a colación? No es solamente contar una experiencia y poder charlarlo, sino en cómo nos interpela en nuestro perfil profesional, académico y investigación el día de mañana este tipo de temáticas. Yo personalmente creo que los sistemas electorales, y en particular cuando pensamos una boleta única o un sistema de votación o un modelo de boleta, es muy importante porque primero es uno de los pilares fundamentales a mi criterio del sistema democrático, ¿no? La posibilidad de elegir, la posibilidad de facilitarles a la ciudadanía acceder a poder votar a sus representantes. Es uno de los elementos, si hablamos después de erosión del sistema democrático o erosión de la representación política, tal vez no es el elemento, es a discutir esto, o a debatir o a problematizar, pero es necesario, no da lo mismo diseñar una boleta de una manera u otra. El diseño de una boleta, como lo han visto con Mario, el diseño de una circunscripción electoral te garantiza o te modifica todo un escenario político diferente. De acuerdo a cómo vos diseñás una boleta, te puede garantizar un resultado A o un resultado B. Entonces no es algo, primero no es algo neutral, que está bueno que lo entendamos nosotros que problematizamos la realidad cotidiana. Acá no hay gente neutral, abstracta, que viene desde un lugar académico abstracto a decir cómo es la razón del ser de las cosas. No, acá hay un grupo político con una identificación partidaria seguramente, con intenciones particulares, frente a otro grupo político que se tiene que sentar a dialogar, y en esa armonización de intereses puede surgir un tipo de diseño de boleta. Entonces está bueno que nosotros como cientistas sociales estemos pensando en eso cuando pensamos el tema, por ejemplo, de la boleta única. No da lo mismo que esté el casillero, lo vamos a ver ahora, que esté el casillero de votar en blanco o no. No da lo mismo. No da lo mismo si hacemos una marquita es voto válido y si no, no lo hacemos. No da lo mismo cómo se organizan las listas, cómo están distribuidas por orden o por colores. No da lo mismo si está el logo en la lista completa, como en el caso de Mendoza, o no está el logo, como en el caso de Córdoba. Todo eso condiciona al momento. O los rostros de los candidatos, como en el caso nuestro. Salvo las elecciones legislativas, el resto tienen los logos de los primeros candidatos. Todo ese tipo de detalles y de configuraciones que a veces uno o una entiende y da por sentado, es intencional. Hay una intencionalidad política de un lado o del otro, y está bueno que lo analicemos a la luz de eso. Y en eso enmarco esta elección. Ustedes pueden ver, y se ha observado en el caso de Santa Fe, cómo las elecciones de Santa Fe han ido cambiando en términos electorales. Ustedes piensen que un partido político ganó la Intendencia de Rosario, otro partido político ganó la legislatura, otro partido político ganó la gobernación. Cómo frente a una misma elección, no San Juan, porque si vamos el caso de San Juan fueron en momentos diferentes tal vez, pero en el caso de Santa Fe, cuando vos ves el escrutinio de Santa Fe, que fue el mismo día, a la misma hora, en los mismos lugares, cómo la gente teniendo diferentes boletas votó de manera diferente, o tuvo tal vez la posibilidad de hacer más local o localizar su elección y personalizarla mucho más. Entonces yo estaba votando a Mario, porque a Mario lo conozco, que es legislador, y etcétera. O estaba votando a Alejo, porque es intendente, y capaz que son de partidos políticos diferentes. Pero el hecho de tener diferentes boletas, a priori, a chequear también esto, ¿no? Pero está bueno problematizarlo, a priori dio tal vez una mayor igualdad, equidad o diversidad o libertad al elector de poder comportarse de manera diferente por esa posibilidad. Que tal vez si tuviese la boleta entera, no hubiese pasado. Porque tal vez tenía la opción de lista completa, como en el caso de Mendoza, y capaz que hubiese votado así. No es una respuesta absoluta la que estoy dando, sino tal vez un interrogante que está bueno que problematicemos.
Digo, no es una cuestión legal, perdón Facu, abogado, digo, pero no es una cuestión legal de una ley que se viene a establecer, qué bonito, porque bajamos el gasto público, porque bajamos no sé qué, reducimos, sino también hay una intencionalidad y una forma de tal vez de conducir o encauzar determinados procesos electorales. Y creo que está bueno cuando analizamos esto de decir, ¿por qué no tenemos esto en Mendoza? ¿O por qué sí? ¿O por qué no? ¿Por qué vamos de otra manera? Bueno, creo que nosotros tenemos como la responsabilidad y el compromiso ético y moral como cientistas sociales de poder problematizar esto, de no entender que viene de un grupo de iluminados o de gente académica abstracta, sino que es de un partido político que tiene intereses contra otro partido político que tiene otros intereses, y en ese debate legislativo, en esa negociación política donde hay intereses políticos, se llega a un acuerdo más o menos de poder diseñar un sistema. Y en eso es que tenemos la experiencia de Santa Fe, como les contaba, bueno, me equivoqué creo con los colores, pero bueno, esta fue también una elección pasada, donde ganó el gobernador Perotti, el exgobernador. Entonces acá ven que esto es una papeleta, que entra a la urna verde, que es gobernador. Este es el ejemplo de la boleta única fraccionada. Claro, esta es la papeleta fraccionada. por cada cargo. ¿Ves? Tienen diferente, no está todo unificado. En este caso creo que era concejales de la ciudad de Rosario e intendentes de la ciudad de Rosario. Acá faltarían, no nos entraban tantas, pero acá faltaría la de diputados y la de senadores provinciales. En el caso de Mendoza, digo, esa es una de las grandes diferencias que tenemos tal vez con la boleta única de Santa Fe. ¿Lo provee el Estado? Bien, compartimos. Pero es fraccionada, ahí ya no lo compartimos. Está bien, después el sistema de cuartos oscuros y demás es bastante similar al nuestro, pero digo, la gran diferencia que tenemos con Santa Fe es esta de lo fraccionado o no lo fraccionado. El modelo mendocino un poco más se asemeja a la experiencia de Córdoba y al proyecto nacional. Esta es la experiencia de Córdoba. ¿Sí? Esta es la boleta única electoral en Córdoba. Como pueden observar, están todas las categorías incluidas. En esta sí, también se elegían intendentes, concejales. Bueno, acá tienen un tribunal, corríjanme, en Córdoba elige como un tribunal cuentas, de contador o algo así. Entonces tienen otra categoría más, digo, diferente a lo que tradicionalmente conocemos, por eso van a haber más columnas. Pero el esquema es el mismo, a priori. Acá tienen la posibilidad de votar lista completa, creo que es arriba, si es arriba. Tiene toda la cara de los candidatos, ¿sí? Y no tiene la opción de votar en blanco. Por ejemplo, Córdoba. Córdoba no da la opción de votar en blanco. El voto en blanco es cuando no le hacemos ningún tipo de marca a la boleta. Diferente a Mendoza, que lo vamos a ver ahora, que sí tiene la opción de un casillero de voto en blanco, y que a diferencia de Córdoba, adelante, cuando tenemos la opción de lista completa, te marca el logo. Díganme si no es importante cuando uno como politólogo, comunicador social, tiene que diseñar una campaña electoral a un partido político, asesorarlo, y va a ser importante asesorar tal vez el logo del partido y poder comunicar el logo del frente electoral del partido, porque después en la boleta lo que van a tener adelante es el logo. Y yo casualidad, al lado de ese logo que está en lista completa. ¿Me entienden la dinámica de que digo, no es casual, no es digo, por la naturaleza misma ese diseño? Eso está bueno que lo tengamos en cuenta. Y este es un primer modelo con las elecciones presidenciales pasadas, de Alberto Fernández y Mauricio Macri, bueno, Lavagna, etcétera, Nicolás del Caño, donde este sería como el primer proyecto boceto de la boleta única nacional. Como ustedes saben, la boleta única actualmente se ha modificado en un par de cuestiones en el Senado, pero la esencia sigue siendo la misma. Perdón, en diputados la esencia sigue siendo la misma. Se aprobó en diputados, falta que se apruebe en senadores para que sea nacional. Después la discusión será si se adhiere o no, etcétera. Pero bueno, está en ese proceso de debate parlamentario. Actualmente está en las comisiones de asuntos constitucionales en el Senado, discutiéndola en comisiones. Ha tenido un dictamen favorable. Falta que se habilite la discusión en el Pleno del Senado, para los que más o menos rindieron constitucional, digo, falta, o los que no han rendido también, digo, cuando se dé la discusión en el Senado, si se aprueba esa ley, después falta que el presidente la promulgue. En el caso de promulgarla, 10 días después se empieza a implementar. Hay que ver la reglamentación de esa ley, si se aplicaría para las elecciones del año que viene o no, pero bueno, a los hechos concretos viene a ser algo similar a esto, que es un poco parecido a la experiencia mendocina de boleta única. Solamente que la lista completa, el voto por lista completa no aparece acá arriba en las columnas, sino claro, que está acá de costado. Después una discusión a tener será cómo unificamos, ¿no?, la boleta única nacional con la boleta única provincial. Porque ahora lo vamos a ver, son modelos diferentes. Entonces la discusión que se está dando ahora en el debate legislativo
entre muchas que se están dando, es cómo adaptar las boletas o los diseños, si van a ser dos papeletas diferentes, si va a ser una unificada, qué pasa si desdoblamos elecciones, que eso también es un punto que ya seguramente lo han visto con Mario con Lucre, y Mario lo habla mucho de esto, digo, el tema del desdoblamiento de elecciones, cómo eso te condiciona la elección. Digo, en una elección donde gana el partido A, cuando el partido B desdobla y lo hace local, tal vez termina ganando la intendencia el partido B y el partido A no la gana, pero 2 meses después, como en San Juan, termina ganando el partido A y no entendemos qué pasó. Bueno, todas esas configuraciones políticas están buenos ponerlos sobre la mesa y problematizarlas. Y no es dato menor cuando se dé esta discusión también, digo, cómo se adaptaría. Digo, porque ¿dónde van a estar los partidos? Acá arriba, van a tener fotos, no van a tener fotos, vamos a tener 2 papeletas, o sea que se pueden comportar electoralmente de manera diferente los dos, como pasa en Santa Fe, o tal vez una sola. ¿Qué se pueda? ¿Qué pasa en las PASO? ¿Qué pasa Si en es las que sigue PASO? habiendo PASO, porque tenemos un proyecto de eliminación de las PASO. Hay un proyecto de eliminación de las PASO. Claro, antes, también me recuerdo un poco, antes de que en Mendoza se llevara adelante lo que es la boleta única, creo que también se debatía el tema del voto electrónico. Tal cual. En ese caso no sé si se barajaba como una tercera posibilidad. Bueno, eso pasa en Buenos Aires. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, que está buena estas instancias por eso, digo, yo cursé sistemas electorales, cursé con, bueno, el Mario fue compañero mío, fue docente mío también, Julio igual, digo, a mí me dieron la oportunidad de poder transitar esto, de lo cual hoy en día, por ejemplo, estoy haciendo una maestría, y he tenido también las posibilidades, gracias a los chicos, de poder participar de congresos académicos, demás. En uno de esos estaba la discusión de la boleta electoral virtual de la Cava. Y ahí, por ejemplo, frente a lo que muchos dicen de positivo, había muchas cuestiones bastante a priori problemáticas de ese sistema. Por ejemplo, la empresa que distribuye las máquinas es una sola en toda Latinoamérica. El tribunal electoral, que en teoría garantiza las cuestiones electorales o los aspectos electorales de la elección, depende del Ministerio de Gobierno de la Cava, que en ese momento el Ministerio de Gobierno de la Cava era Jorge Macri, ministro de Gobierno, candidato a jefe porteño. ¿Entienden esa dinámica que se va dando? Si bien hay una justicia electoral, etcétera, que garantiza, el órgano a priori que garantiza toda la cuestión operativa estaba a cargo de por izquierda o por derecha, por una curva u otra, del candidato. Bueno, es algo a discutir, tal vez el tema del voto electrónico. Creo que son discusiones que son necesarias y que vamos a charlarlo ahora. Creo que repensar constantemente el sistema electoral o la forma de votación hace bien, creo que está bueno hacerlo, porque está bueno replantearse sobre las propias reglas de juego que estamos. Yendo al caso de Mendoza concretamente, se implementa en un marco de reforma institucional planteada por el gobierno provincial, fue un paquete de leyes que se mandaron a la legislatura, algunas se aprobaron, otras no. ¿Recuerdan eso? Que se llamó la reforma institucional y demás. Que se quería plantear como una reforma constitucional, pero se puso el argumento institucional, entonces no fue a priori una reforma de la Constitución, que también se mandó el proyecto, pero sino antes de eso se mandaron con un conjunto de leyes que lo consideró el gobierno provincial más expeditivo para hacer ciertas reformas en las instituciones de Mendoza. No violando la Constitución, porque no era una reforma a la Constitución, pero se enmarcaba en esto. Creo que de todo el paquete de leyes se aprobaron no muchas. Una de las que se aprobaron fue el tema de la boleta única. La más importante, te diría. Que fue una de las más importantes, que fue revisar la ley 2551, básicamente actualizar, con el objetivo de actualizar las estructuras estatales para ponerlas acorde a la exigencia del presente. ¿Por qué le pusimos esa parte? Porque ese fue el argumento oficial del gobierno en su momento provincial. Era adaptar las instituciones a las exigencias de la sociedad, adaptar las instituciones a las necesidades de la población, hacer instituciones más flexibles, más ayornadas a la realidad. ¿Qué hay? Digo, si nos analizamos como cientistas sociales, hay un discurso hasta hoy en día vigente de esto, ¿no? Digo, de adaptar el Estado a, está bien, por izquierda o por derecha, después hay otra discusión, pero ya venía desde esa época la necesidad de repensar el Estado. Después veremos si se cumplió o no. Esta fue la primicia oficial que se largó y está bueno exponerla porque acá, por ejemplo, vemos cuál es la postura oficial del gobierno para modificar el sistema electoral. ¿Puedo agregar algo más ahí? Sí. Y con un argumento también que creo que hoy en día, sobre todo con la presidencia de Milei, está puesta sobre el tapete todo el tiempo, que es el tema de la reducción de costos de la política.
¿cierto? ¿Y de qué hablamos? Porque es como un significante, reducción de costo de la política. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Porque uno de los argumentos para la aprobación de la boleta única también fue eso, reducir los costos que tiene el Estado, porque la provee el Estado, de la impresión de boletas. Y hacerlo, obviamente, como dijo recién acá el compañero, más ecológico, usar menos papel y demás cuestiones. Pero otra de las cuestiones que se planteaba en la revisión del texto constitucional, que tiene más de 100 años, que es de 1916, era el tema de hacer la legislatura unicameral. ¿Se acuerdan de eso? De modificar las circunscripciones electorales y hacer la legislatura unicameral. Y todo el tiempo el argumento que venía de la mano con este era para reducir el costo. O sea, si hacemos una legislatura unicameral, limpiamos una cámara, entonces nos reducimos costos de un montón de diputados, asesores, viáticos y demás cuestiones. No sé si alguno más o menos vio lo que implicaba presupuestariamente la reducción de una de las cámaras. ¿Tienen idea? En base a lo que es la torta del presupuesto provincial. ¿No? Bueno, creo que suena como un argumento lindo, que da con esta ola de lo que se venía de Milei, estaba puesto sobre el tapete, entonces vamos a reducir los costos de la política, vamos a hacer algo más austero, etcétera, etcétera, pero significaba el 0,002 del presupuesto de toda la provincia. Entonces, me parece que si vamos a hablar con seriedad, vamos a hablar de una cuestión de un impacto presupuestario, vamos a hablar de números, no creo, esta es mi opinión personal, que se pueda mejorar la calidad institucional y sobre todo el funcionamiento de la democracia con menos democracia y con menos representación política. Son posiciones personales nuestras, no significa que sean pueden estar en contra de esto o discernir y es válido el debate, pero por ejemplo mi tesis de grado fue sobre eso, básicamente sobre la representación territorial en la provincia de Mendoza y los procesos de reforma constitucional. Entonces, entre otras cosas, analizaba el tema unicameral y bicameral, concretamente el tema del legislativo, cuando hablamos tal vez de eficacia, calidad, etcétera, hay que discutir otras cosas y no solamente lo presupuestario, porque ahí nos metemos con el doble control, ¿no?, del legislativo, el juicio político, creo que, ojo, hay experiencias en Córdoba, por ejemplo, que es unicameral, hay experiencias donde han funcionado. En las provincias jóvenes en general. En algunas yo tengo mis observaciones, como en Córdoba también, no creo que esto sea la panacea, como tampoco es en Mendoza, pero creo que nosotros no podemos, tal vez, o yo creo personalmente esto y puedo estar equivocado, seguramente estoy equivocado, no podemos nosotros como científicos sociales caer en el reduccionismo de hablar de cuestiones solamente presupuestarias cuando estamos hablando de la calidad democrática de un país o de una institución. Creo que a priori el análisis es mucho más profundo, el entramado es mucho más complejo, entonces podemos traer en discusión el tema de la representación territorial o poblacional, que está un poco saldada en la legislatura, podemos traer el tema del doble control, pero bueno, eso era el debate del legislativo, lo nombramos porque se enmarca en una ola de reforma institucional en la cual se encuentra la boleta única y por el cual llegó a la boleta única. Para que ustedes se den una idea, se presentó el 14 de diciembre y se sancionó el 16 de marzo, o sea, es como fue expeditivo básicamente ese tratamiento. También algo a discutir el día de mañana, si los tratamientos sirven que sean tan expeditivos o no. Yo me comí todo ese debate porque a mí me interesa bastante, pero bueno, fue bastante expeditivo y quedó siendo la ley 9375 y dejó de ser la ley 2551, la que quedó en vigencia. Después se planteaban como tres problemáticas, que era el tema del voto lista completa. Cuando se presentó el proyecto de ley en la legislatura, parte de la oposición y demás planteó como tres interrogantes al proyecto de ley, que por un lado era el tema de por qué el voto de lista completa. Se argumentaba que se estaba coaccionando al elector, que hubiese sido mejor que no esté el casillero de lista completa, a lo cual el gobierno en ese momento provincial dijo que darle la opción de lista completa no era cercenar libertades al elector, sino de darle más posibilidades que pueda elegir. No es que estaba diciendo que no, sino que estaba dando otra opción más. Esos fueron como los argumentos oficiales opositores que se dieron. Podemos estar de acuerdo o no, yo les repito solamente cuáles fueron como las discusiones que se dieron en ese momento. De hecho, ahí sí. Un comentario. No es un detalle menor lo que está planteando la lista, porque por ejemplo la boleta única que tiene la Universidad Nacional de Córdoba solamente habilita la opción de lista completa a aquellos partidos de las fórmulas, coaliciones electorales que han presentado candidatos y todas las candidaturas que están en competencia. Si hay alguna fuerza que solamente tiene candidatos para diputados y senadores. Diputados y senadores, pónganse, o consejeros superiores, tal cual. Ejecutivo, no tiene la posibilidad de lista completa. Entonces ese no es un detalle menor porque en el diseño de la lista
miren cómo está contemplado Claro. el hecho de tener la posibilidad de votar lista concreta o no, conforme a la estructura. En ese caso, por ejemplo, se penaliza a los partidos chicos que no puedan constituir candidatura para todos los cargos que estén en disputa. Ahí sí le estás coartando, digamos, una opción más. Ese es el punto cuando decimos que nada es abstracto y neutral. Fíjense como un detalle mínimo tal vez en la generalidad, ¿no? Digo, como un detalle chiquitito, un cuadrito chiquitito, te marca y te condiciona tal vez una elección, o te discrimina partidos políticos o frentes electorales que no llegan tal vez a completar todo o que están posicionándose, y fortalece la dinámica de partidos, coaliciones, etcétera, que vienen ya tal vez más consolidadas en la experiencia electoral de esa unidad académica. En un contexto en donde las universidades es muy común Es muy que común. vos no puedas constituir listas. De hecho, hay universidades que son tan chicas Claro, que es muy común tener listas de espejo. claro. Entonces, no es un detalle No. el que se den esas situaciones a la hora de hacer la Bueno. modificación. Elecciones, que tal vez es diferente, estamos metiendo en todas cosas, está bueno, digo, pero elecciones en el caso de Córdoba o en el caso de ciertas universidades que la elección es indirecta. ¿Qué significa esto? Que las personas que están ganando básicamente, o que están accediendo, los consejeros directivos que están accediendo, votan al decano o decana. Y los consejeros superiores o consejeras superiores votan al rector o rectora. ¿Qué significa esto? Digo, cómo ese casillero puede condicionar ciertas listas que esos representantes después ponen las autoridades que van a gobernar. Digo, vamos ibanando, digo, esta cuestión de que nada es casualidad, digo, es importante detenerse y poder problematizar en los detalles, porque al final del día esos detalles nos terminan haciendo mucho la diferencia. Como por ejemplo, no sé, mover a Maipú de una circunscripción electoral a otra y te va a modificar lógicamente, o uno que otro distrito. Pero bueno, ese era un poco el tema de la simultaneidad de las elecciones también, digo, el tema de cómo se iban a dar, etcétera, que bueno, un poco saldado quedó el tema de la discusión en su momento. Después, ya yendo un poco más a lo concreto, se pasó de un sistema de boletas por partido, como decíamos partidaria, fraccionable y provista por cada fuerza política de agrupación. En este caso el Estado garantiza un porcentaje en las mesas, pero también los partidos políticos tienen lo que ustedes ya comúnmente conocían, que eran las boletas. Sí. Una pregunta, también lo de la boleta única y todo esto, va por un tema de conveniencia de cada partido. En la política todo es conveniencia y es intereses. Y no está mal que así lo sea. Digo, no tenemos que renegar, o esto pienso yo particularmente, no hay que renegar de los intereses particulares o colectivos, porque la política es justamente diálogo y es el arte de hacer posible lo imposible. Entonces, todo es por conveniencia particular, individual, colectiva. Algunos se sentirán más identificados por esa conveniencia, otros no. La conveniencia puede ser ecológica, la conveniencia puede ser reducir el gasto político, la conveniencia puede ser mantenerse del partido, que un partido político sostenga el poder. Cuando ustedes analizan ahora en sus trabajos un país o una provincia, van a ver que la discusión de cómo está garantizado o no, o qué propone uno u otro, también es garantizar cierto poder, digo, ¿no? Porque ¿qué hablábamos hoy? Que es un conjunto de instrumentos para distribuir el poder político institucionalizado. Entonces hay una lógica de conveniencia seguramente o interés particular en esto, y no está mal que suceda. Porque justamente es la casa del pueblo, la casa de resonancia de las voces de la ciudadanía, donde esa armonización, donde esos intereses se van a contraponer, se van a administrar y se van a armonizar. No le tenemos que tenerle miedo a esto, no existe, como les decía recién, algo abstracto y neutral. Si no son intereses, hacemos política, la ciencia política es así, digo, y en ese sentido está bueno poder entender esa dinámica de discusión, esa armonización de intereses, para después ver cómo son los resultados. Pero sí, lógicamente hay conveniencia. Puede ser ecológica, puede ser el gasto político, puede ser mantenerse en el poder, puede ser de abrir el juego. La Universidad de Cuyo, cuando metió la elección directa y garantizó la elección directa a autoridades, cambió el comportamiento electoral en la universidad, por ejemplo. Y esto pasa, digo, chicos, digo, a ver, después podemos discutir en la universidad si el voto ponderado de un estudiante o de un graduado puede ser más o menos, pero digo, es irrefutable que la elección directa a una elección indirecta cambió el comportamiento. En Mendoza, por ejemplo, hay casos donde un partido A perdía en determinados sectores urbanos marginales y con la boleta única el partido A empezó a ganar, por ejemplo, y el partido B que ganaba en esos sectores empezó a perder. No sé si existe una correlación o no, porque fue una primera elección la que tuvimos, digo, pero sí hay modificaciones, digo, lógicamente. Agregó también otra cuestión acá de la realidad de Mendoza. Vieron que la ley se modificó creo que el mismo año de la elección. Sí.
Y también al gobernador y al oficialismo se le dijo esta cuestión, querés modificar las reglas del juego tan poco tiempo antes de la elección. Y el gobernador y el oficialismo lo que se le va a explicar es decir, que estaba dando un salto de calidad institucional y de transparencia, y que estaba más que claro que era un mayor riesgo para el oficialismo, por esta cuestión de equiparar las oportunidades de todos los partidos, sobre todo de los más chicos, que no era una cuestión en beneficio puro y exclusivo, sino como que el gobernador dijo que estaba arriesgando mucho más, bajo estos términos de lo que es la conveniencia, que el perjuicio que le podía dar a ocasionar, digamos. O sea, era como, lo hago y lo hago ahora, cerca de la elección, para demostrar cuál es la verdadera voluntad real, esto según esa versión obviamente, que tiene el gobierno, y no solamente para manipular una elección a mi favor. Porque muchos le decían esto, ¿querés cambiar la regla del juego justo antes de la elección? Y dice, bueno, pues estoy cambiando las reglas del juego en aras a una mayor transparencia y a darle mayor posibilidad a todos los partidos que compitan, con este mismo argumento, ¿no?, de la equidad entre los partidos que tienen menos aparato y que tienen menos fuerza. Personalmente no estoy de acuerdo yo con que sea el mismo día de la elección, pero bueno, digo, yo soy de la idea de que no podemos cambiar las reglas de juego ese mismo año electoral, independientemente de quién lo haga, del cual unos amigos míos, digo, pero no me parece tal vez muy sano, ahí yo creo, Ayrton, esto, puedo estar equivocado, que cambiemos las reglas de juego el mismo año no sé, elecciones. Digo, creo que es un debate tal vez un poco más profundo, que se puede hacer el año anterior, donde se eligen autoridades, digo, se puede matizar. Pero bueno, la vida, la política también son circunstancias, las cosas se dan así, y también está bueno tenerlo discusión a esto para, bueno, analizar, digo, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Volviendo al tema. En departamental, en Santa Rosa, yo estuve, hubieron, creo que no sé, como 4 o 5% de votos nulos. Claro. Porque un corazón en la cara del candidato, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, eso lo vamos a ver ahora porque nos gustaría saber sobre todo el tema de problematizar las experiencias de ustedes, digo, ¿no? Porque lo que necesitamos nosotros ahora es lo ideal, lo que se buscó y lo que se pretendía. Ya tenemos el hecho concreto, bueno, vayamos a problematizar un poco lo que pasó ahí y ver qué podemos identificar. Concretamente pasamos un sistema de boletas por partido, fraccionable y provista por cada fuerza política, con la garantía del Estado, ¿no?, lógicamente con un porcentaje mínimo, un sistema de boleta única no fraccionable, con opción de votar por tramos y provista por el Estado. ¿Qué significa votar por tramos? Que podemos votar a diputados y no a senadores. Pero no es que son diferentes, digo, es como podemos elegir, no estamos obligados o obligadas a elegir. Y volvemos a lo mismo que era el curso en su momento, era mayor oferta electoral, equidad electoral, menor gasto electoral, seguridad electoral y ahorro real. Darle oportunidades a los partidos políticos más chicos, un crecimiento, romper con ciertas lógicas partidocráticas de estructuras, de votos cadenas, de aparatos de fiscales, y tal vez Mario, que se postulaba recién ahora a las elecciones, sí, no tenía un cuerpo de fiscales, como también tiene el partido A o B, él podía estar igual, postularse, tener cierta seguridad, entre comillas, de que no necesitaba tener una persona en cada mesa, sino tal vez teniendo una persona por escuela, o por municipalidad o lo que sea, tal vez, o por distrito electoral, podía garantizar algo porque la garantía te la daba por lo menos en el transcurso del acto electoral la autoridad de mesa. Esos son datos que se podemos analizar. Bueno, yendo a lo concretos, está la opción de lista completa, pero lo vamos a ver. Se eliminan cuarto oscuro individual. Ustedes ya sabrán, ingresaban y habían 2 biombos dentro del cuarto oscuro. Muchos fiscales estaban y autoridades de mesa muy contentos y contentas porque no se morían de frío. Entonces estaban adentro del aula. Adentro con la estufa. Más tranquilos y cómodos, pero digo, el hecho de que hayan dos biombos y demás tal vez facilitó un poco. En esta primera experiencia yo creo que fue medio contradictorio porque las autoridades de mesa hacían pasar igual a 1, pero bueno, es algo que se puede ir modificando a futuro, pero ya no teníamos el cuarto oscuro individual ni gente muriéndose de frío fuera, sino que estaba dentro del aula con 2 biombos y las autoridades de mesa en general era la autoridad de mesa sentada acá, 2 biombos, ustedes ingresaban por acá y pasaban a los biombos y salían. Ese fue como el esquema general. A diferencia de las elecciones legislativas, está la imagen de los candidatos a la cabeza. Hay un límite de 2 colectoras en las elecciones PASO, se estableció eso, que fue una prenda de negociación en su momento. Y los nombres de los candidatos, están los nombres de los primeros candidatos en cada lista, porque antes uno de los planteos era que no estaban todos. Entonces, bueno, se resaltan los candidatos que están sumados a las imágenes de intendentes, gobernadores, etc. Diferencias con Córdoba, que es el que más tenemos cercano. La casilla de voto por lista completa está acompañado por el logo, que es lo que les decía hoy, está el logo, en Córdoba no. En el caso que lo que planteaba Mario,
en el caso de los partidos que no presentan candidato a todos los cargos, es decir, que no tienen la lista completa, se podría entender, el voto por lista completa se computa para todas las categorías en que participa el partido. ¿Qué significa esto? Partido A se presenta a elecciones, pero no lleva candidato a intendente y a concejales, sino que se postula a gobernador, diputados, senadores. El voto lista completa va a computar para eso, pero va a dar la posibilidad que Alejo pueda votarme a mí, que soy candidato del partido A, a todo eso, y a Mario, que es candidato del partido B, a intendente y concejal. ¿Sí? Y no se anula, porque yo no me postulé a esas dos categorías. Se sigue más o menos el razonamiento, digo, esa es una de las diferencias que tienen. Y se considera el voto en blanco en la boleta, y se considera voto en blanco en la boleta cuando aparece todo tipo de marcas. Digo que en otros casos a veces no, porque si no está en el recuadro no es voto blanco. Bueno, en este caso se considera de esa manera, sumado a que está la opción de voto en blanco en la boleta de Mendoza. Esta fue un primer boceto. Este fue el primer boceto para que ustedes lo analicen del caso mendocino. Ven que tiene la opción lista completa. Ven que se resaltan mucho los colores y las agrupaciones. Ustedes fíjense que de todo lo que están viendo, lo que más se resalta es esto. Entonces imagínense si no es importante cuando nosotros como politólogos o comunicadores sociales tengamos que asesorar a una lista o un partido político cómo diseñar una elección pensando en la imagen que queda, ¿no? Digo, cómo condiciona este diseño. A esto le falta el voto en blanco porque se incorporó después la opción de voto en blanco. En este primer boceto no estaba garantizado eso, porque este fue un instructivo que se mandó a la legislatura para debatir. En la sanción después terminó quedando el voto en blanco garantizado. Pero ves que el esquema mendocino es concejales, intendente con la cara, diputados, senadores, gobernador con la cara, se nombran los nombres de cada uno, está la opción de completa y después se le incorpora el voto en blanco. ¿Por qué no les puse la boleta definitiva? Para darles esta aclaración de que hubo un debate en donde no estaba contemplado y se tuvo que contemplar. Otra contemplación fue estos colores que se modificaron, digo, porque generaban confusión en el electorado. Más que nada en este último tiempo había una confusión con la Unión Mendocina, por ejemplo, que tenía un color amarillo y se ponía en discusión el color amarillo. Digo, bueno, había como frentes electorales presentados que compartían ciertos colores, entonces la ubicación del color en la columna generaba confusión. Detalles que ustedes me podrán decir son mínimos, Ayrton, bueno sí, pero te hacen la diferencia tal vez, o las fuerzas políticas consideraban que hacían la diferencia en la elección, razón por la cual la ley se tuvo que volver a, no a reformar, sino a hacer ciertas enmiendas en algunos artículos para poder subsanar. Lo subsanar también la Junta Electoral. Por ejemplo, en este primer proyecto, el voto de lista completa está acá. Después, esto fue como para las elecciones municipales de doblada. ¿Qué pasaba? Muchos votaban acá pensando que estaban votando al intendente. Claro. ¿Sí? Y votaban la lista completa o marcaban en cualquier lado. Después esto se modificó y el casillero pasó a estar arriba, Claro. en grande, como mucho más resaltado lo que era lista completa. Porque muchos querían votar lista completa y terminaban votando mal o en cualquier lado, o votaban acá, donde está la cara del intendente que está acá, votaban acá pensando que estaban votando toda la lista. Un trabajo descomunal de la Junta Electoral Provincial, porque es esto que vos decías, un corazoncito, te quiero, Pepe Honguito. Aparte que los fiscales no recurrían por voto. Se recurrieron los votos. Bueno, hubo muchos votos recurridos por esto. Decían, no, esto es lista completa. No, solo en dicen ese eso. vos peleabas el voto y decías, no, lo recurro. O sea, a favor o en contra. A favor o en contra. No, vale la intencionalidad de la Hubo- intención de voto. hubo mucho. Si lo querías ganar, Tal cual. lo recurrías para. Bueno, eso y firmar todos los troqueles, como esas cosas que nos dimos cuenta en la marcha, creo que algunos capaz que han participado del proceso electoral, fue un dolor de cabeza, porque tenías que firmar cada troquel de cosas, digo, esas discusiones se dieron, creo que fueron necesarias, porque fue la primera experiencia. No solamente eso, porque después cuando terminaban las elecciones, tenías que tachar Todas, toda la lista. todas. Y, o sea, y tenía que ir toda la línea. Era Problemático, porque Y si los hablamos sellos. del recurso papel para reciclarlo, tachar no sé si sirve mucho, pero también hay que ver la forma en cómo vos esa papeleta la tenés que anular para que no sea válida, porque también está todo ese entramado, ¿no? Digo, es como, está troquelada, es válida, pero hay que invalidarla, pero cómo la invalidamos sin la necesidad de estropear, es como una discusión tal vez a terminar de saldar en el caso mendocino. Igual, volver a para ustedes ven que hasta pasa lo que consideramos los mejores países del mundo. En Estados Unidos, cuando fue la elección de Bush contra Sí. Al Gore, cada estado tenía un diseño de boleta específico si tiene una elección nacional.
Y lo que había pasado en Florida, que fue el estado que se judicializó, fue que Florida había diseñado una boleta que se llamaba mariposa. Sí. Entonces, estaba la candidatura de Bush arriba de la de Al Gore, pero resulta de que la opción para votar a Bush estaba abajo de Bush y estaría arriba de Al Gore. Entonces, el quilombo que se había armado es que por el diseño de la boleta y por cómo estaba la cosa, mucha gente votó a Bush pensando que estaba votando a Al Gore. Claro. Entonces, la judicialización que después se terminó resolviendo por acuerdo de la parte, se había dado justamente por ese lado. Tal cual. Acá un diseño de boleta había hecho de que gente que quería votar una cosa estaba votando diametralmente. Tal cual. Que es aún peor que esto de decir, Mucho si peor. votaste al intendente o votaste al Tal cual. Eso es una cosa. La otra, que por ejemplo ahí que aparecen en la candidata de los legisladores, ahí aparecen los nombres. Sí. Pero en muchos países, para que opinemos por el tamaño de, por Claro. ejemplo, de la circunscripción, el tamaño de la circunscripción te permite poner el nombre completo de los candidatos. Tal cual. Cuando la circunscripción es tan grande, No muchos llegas. países al lado que tienen boleta única, lo que tienen son manuales, porque Claro. los legisladores se vuelven un número. Entonces vos tenés que mirar en esos manuales cuál es el número que le corresponde al candidato tanto. Imagínense Tiene que ser mucho más La preciso complejidad. ese son literalmente son guías telefónicas de tamaño, donde vos le tenés que poner Colombia es así. Tal cual. Entonces vos tenés boleta única y te pones así para el frente, no sé, Sí, sí, tal cual. pacto histórico. ¿Quién estoy votando? ¿Quién es el candidato 755? Ah, Yo no entiendo quién es, porque incluso muchas veces lo que pasa es que hay internas. Entonces vos te tenés que poner a mirar ahí a ver quién está votando y quién no hay. Ya, así que voto completo. No me puedo poner a mirar, si bien hay todo un proceso de concientización, de alfabetización, Tal cual. o de educación electoral previa, decir, mirá, votala, y Tal todo. cual. De hecho, vos cuando vos mirás la candidatura, la propaganda, la campaña, vos ves que está el candidato, hay dos cosas. El candidato Sí. con el número y con el ejercicio de que, por ejemplo, vos allá votás, no tenés un cuadrito aparte, No. sino que vos pones sobre el logo. Entonces te aparece el logo tachado. Claro. Como diciéndote, vos tenés que votar a este número y tenés que tachar el Tal logo. cual. No tenés que poner una cruz afuera, al costado, un circulito, un corazoncito, como saca el compañero, sino que digamos, tenés ese doble ejercicio de cómo es que vos tenés Tal cual. que expresar tu voto a la hora de tener que hacerlo. Con la particularidad, por ejemplo, en el caso de Colombia, en una mesa te dan la cantidad exacta de electores que van a ir a votar a esa mesa. Entonces ahí vos te dicen de que no es que puede pasar lo que decía vos, el voto cadena, o de que te dan una boleta, eso ya está contabilizado, ya está establecido. Claro. Muchas veces te da esa seguridad, otras veces se te da un quilombo, porque es decir, ¿cómo puede ser? A una compañera mía que es un fiscal de la presidenta de mesa, le ha pasado. Entonces están a último momento corriendo Tal cual. porque, y la gente se te amotina, o por ejemplo quieren ir a sacar el fotocopia a la boleta, y le ha pasado eso, le piden Claro. "Dame una boleta, que yo me saco fotocopia, así seguimos votando, Claro. porque muchas veces lo que pasa es que va a votar más gente de la que se ve. Claro. Recuerdo que acá el voto es optativo, Claro, es obligatorio. no es obligatorio. Tal cual. Entonces, después ya va a pasar eso. No, digo, bueno, ahí viene el ejemplo, digo, de cómo una circunscripción te permite hacer esto o no, y cómo te condiciona el hecho de votar, digo, ¿no? Digo, pero bueno, digo, eso es importante. El tema, para mí es muy importante el tema que planteó Mario recién de la educación cívica electoral, porque fue uno también de los puntos criticados o álgidos en esta implementación. Digo, ¿qué estrategia nos damos para concientizar a la ciudadanía? Que nunca va a ser perfecto en la primera experiencia, pero digo, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Es importante. Sí, también, bueno, pasamos todos los militantes de todos los partidos, de los barrios, con la boleta grande así. Gigante explicando. Digo, pero bueno, digo, también es eso. Uno casa por casa, otro en una esquina. Totalmente. Andábamos todos los partidos políticos, Entendés. andábamos con una boleta. No, y por otro lado, que hace y no hace a la cuestión, ¿qué organismos de gestión o de gobernanza electoral existen en la provincia o existen en el lugar? Digo, ¿cuáles son los organismos? Y si los organismos de gobernanza electoral, entiéndase, la Justicia Electoral Provincial o la Secretaría Electoral, a eso me refiero con organismos, ¿no? Si tienen la capacidad
para poder dar respuesta a esto, digo, ¿no? Cómo están instrumentados estos organismos, cómo están diseñados para poder dar respuesta a una nueva reforma, una nueva implementación, porque si no tenemos la capacidad estatal o la capacidad política o de gestión de poder dar respuesta a esto, es muy complicado con los delegados de escuela, que capaz que son personas que sumamos anteayer a la elección, o sistemáticamente así, digo, todas esas cosas son buenas analizarlas cuando vemos el tema de la implementación. Les cuento también una experiencia personal e institucional. Cuando fue todo este cambio, yo me desempeñaba como director de juventud de la provincia, ¿sí? Y veníamos viendo obviamente todo lo que se nos venía, cómo informamos a la ciudadanía. Entonces, con la Junta Electoral, con el Poder Judicial y con la DG, si bien ya veníamos trabajando en programas de voto joven, sobre todo a partir de los 16 años, fue como que enfocamos mucho la estrategia, ¿sí?, de ir a las escuelas y trabajarlo con los pibes y con las pibas de los últimos años, que ya estaban obviamente habilitados legalmente para ejercer su voto, opcional, y llevamos una boleta como esta, que en su momento al principio habíamos hecho un convenio con una ONG que se llama Ser Fiscal, que tenía los mismos diseños, pero estaban los Looney Tunes, Cartoon Network, o sea, como Claro. para que no se genere esta cuestión de politizar o ir a adoctrinar a los chicos de la escuela. Después le hicimos otra modificación cuando la Junta de fútbol. Claro, para cuando la Junta lo modificó, hicimos lo mismo, pero hicimos con la escaloneta, la triple T, o sea, le buscamos una forma más lúdica, que no le quitara la importancia, y hicimos mucho hincapié, hicimos los simulacros de votación en los cursos y todo, con algo que aparte de todos los profesores nos pedían, y fue como enfocar en un público que tuviese mucha capacidad de multiplicar la información, porque además todos los pibes y las pibas le decíamos, comentarle por favor a tu viejo, a tu vieja, a tu abuelo, a tu tío, a todos, y se lo tomaron además de muy bien como una cuestión de juego, porque aparte hacíamos competir a las listas del curso, con propuestas, después hacer el simulacro de elección, que por favor pudieran replicar el mensaje en sus casas, y salió bastante bien, y no hubo ni una sola crítica de que nos estábamos metiendo en la escuela a adoctrinar, a partidizar, ningún tipo de cuestión, sino algo propiamente de instrucción ciudadana. Por eso está bueno cuando vamos a llevar adelante, más allá del caso que estamos analizando ahora, ¿no? Digo, cuando ustedes como politólogos, comunicadores, comunicadores sociales, tienen que llevar adelante una estrategia así, digo, es pensar también no solamente la implementación, sino la previa, primero el debate legislativo, ¿no? Digo, ¿qué argumento vamos a tener? ¿Desde dónde nos vamos a parar? Por otro lado, bueno, la previa, digo, ¿qué educación vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comunicar esto? La implementación y sobre todo el proceso de revisión. Pero cuando hablamos de implementación, no es solamente la implementación de la boleta, sino es, bueno, ¿qué organismos tenemos que den capacidad o que puedan dar respuesta? Porque si ustedes me preguntan, yo creo que los organismos de gobernanza o gestión electoral en la provincia de Mendoza tuvieron ciertas fallas y fueron tal vez los problemas que surgieron más a flor de piel, digo, ¿no? El tema del escrutinio, el tema de la cantidad de resoluciones y ordenanzas o dictámenes que tuvieron que hacer para empezar a subsanar, sobre todo relacionado que teníamos, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estaba trabajando en la Junta Electoral en ese momento, en esa elección, porque fui uno de los que estuvo en el proyecto. Yo ayudé a un amigo mío que ayudó a redactar el proyecto en algunas partes, pero me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en la Junta, y me pasaba que teníamos delegados de escuela que estaban hace 5 días trabajando. Digo, lo habían convocado hace 5 días. Entonces digo, cuando la institución o el organismo de gobernanza electoral de un lugar determinado, digo, Secretaría Electoral, Provincial, Junta Electoral, etcétera, no tiene la capacidad en términos de recursos humanos o como le quieramos llamar, de poder dar respuesta a esto, se dificulta mucho, ¿no? Digo, porque los partidos políticos lógicamente van a buscar sus propios intereses y uno como Estado tiene la responsabilidad de tener que armonizar eso. Si bien yo creo que la educación fue buena previa, en algunas cosas ha faltado en ciertas estrategias, sobre todo a adultos mayores, centros de jubilados, organizaciones barriales, digo, de poder pensar una estrategia más global entre todos, creo que fue buena. Tal vez lo que más falló fue la propia implementación en la propia gestión de la gobernanza electoral de ese mismo día. Pero bueno, ya un poco resumiendo y sobre todo nos queremos charlar con ustedes en esto, o hacer un cierre, hay ciertas consideraciones finales que consideramos en relación a la teoría y en relación a lo que se planteó en su momento. Este Power después se lo vamos, bueno, ya lo tiene lejos, se lo vamos a pasar para que lo tengan. Que esta propuesta surge como un resultado de la ciudadanía para dar un sistema eficiente y enriquecedor. ¿Qué significa esto? El argumento provincial era que esta propuesta venía por parte de la ciudadanía de exigir instituciones provinciales, en este caso públicas, que sean eficientes y que sean enriquecedoras.
no instituciones atemporales, alejadas de la ciudadanía. Por otro lado, que esto es un sistema como respuestas técnicas y políticas aceptables bajo ciertas condiciones. ¿Qué significa esto? Depende de mucho de las condiciones particulares y circunstanciales. Primero, departamentales. Seguramente la elección no fue lo mismo en un departamento u otro, por más que lo separe un zanjón, no fue lo mismo seguramente. Y si lo analizamos a nivel provincial tampoco va a ser lo mismo, porque las condiciones políticas o las condiciones económicas y sociales son diferentes. Entonces, este es un sistema o una respuesta técnica y política ayornada a un momento determinado. Por eso cuando hablábamos que el sistema electoral nos permite ver de manera integral los aspectos procedimentales de un régimen político, pero de una comunidad determinada. No es aplicable a todos por igual, y ahí está el desafío tal vez de pensar un régimen o un sistema concreto, en este caso, nacional, ¿no? Digo, ¿cómo atendemos un sistema nacional en relación a las particularidades de cada provincia o realidad? Que debe ser una reflexión continua para propender a la mejor calidad. Digo, esto es reflexionar permanentemente, no es algo acabado, hay que seguir dando la discusión o el debate de, bueno, mejorar la calidad institucional y democrática. Podemos tal vez decir a priori que es un instrumento claro, sencillo, accesible, fácil de utilizar, inalterable, por esto que hemos hablado de cómo está configurado, y sencillo de escrutar. Lo de sencillo puede ser más polémico, está bueno que lo charlemos ahora. Porque tenemos experiencia en eso, y que este diseño garantiza a priori la transparencia, la igualdad y la equidad del proceso electoral. Eso tal vez sí, podemos, no sé, charlémoslo. Creo que sí garantiza transparencia, creo que sí garantiza igualdad, creo que sí garantiza equidad, tal vez más en relación a otros sistemas como el de Córdoba o el de Santa Fe, que tal vez deja un poco más de lado a los partidos más, como planteaba Mario, minoritarios o no minoritarios, sino que están en proceso de consolidación, y favorece más los partidos más tradicionales, con estructura y demás, porque es difícil ir a una elección y garantizar todos los lugares, y creo que este sistema más o menos se está dando. El Partido de los Jubilados en ese momento tuvo un vuelcador electoral, no se sintió el cimbronazo ese de la discriminación que a veces hay en elecciones, pero bueno, no sé si Facu si quiere decir algo. Estas son como a priori las ideas disparadoras que les tenemos. Sí nos gustaría ahora que ustedes nos puedan plantear o charlar o dialogar sobre qué desventajas y ventajas ustedes observaron, primero como electores, segundo como militantes en algunos casos de ustedes, otro como autoridades de mesa, como el rol que hayan ocupado, de acuerdo a este sistema en relación a el contexto social y la ingeniería, social y económica de ese lugar. Seguramente no fue lo mismo en Santa Rosa que en Ciudad de Mendoza o en La Valle en San Rafael. Yo creo que está bueno que podamos problematizar, pero la idea de esto y enmarcado es decir, bueno, en los sistemas electorales hay elementos de los cuales uno es la modalidad del voto, de los cuales una forma de la modalidad del voto es la boleta única, que tiene este tipo de características de diseño que no son neutrales, que tiene un tipo de intencionalidad y que lógicamente esto condiciona la lógica del sistema electoral o del sistema de partido. Por eso es que lo traemos a colación, por eso es un tema de la clase, y está bueno que ahora, va a estar el monólogo nuestro, podamos tal vez hacer un feedback de cómo lo vivenciaron. Él tiene la experiencia en su momento como funcionario militante, en mi caso yo estaba trabajando en la Junta, algunos de ustedes habrán sido fiscales o simplemente ciudadanos. Está bueno también saber cómo impactó en la juventud, en los adultos mayores, en personas tal vez más escolarizadas, menos escolarizadas, de mayor vulnerabilidad, menos vulnerabilidad, urbano-rural, urbano-marginal, rural. Está bueno poder analizarlo desde ahí. Así que bueno, les agradecemos y los escuchamos en lo que quieran decir. Incluso el comentario antes muchas veces se polariza, o por lo menos se contrapone el voto electrónico con la boleta única, y no necesariamente son cosas opuestas. Yo puedo tener boleta única y al mismo tiempo tener voto electrónico. El voto electrónico hace la referencia de si yo utilizo algún dispositivo tecnológico para la emisión del voto. ¿Está bien? ¿Por qué hago este comentario? Porque yo puedo tener una máquina que no necesariamente esté conectada a internet a la hora de emitir el voto. Puede ser una máquina con independencia propia, en donde su única conexión es el enchufe o incluso no necesariamente capaz que viene cargada, puede tener una batería propia. Después yo lo que veo en el dispositivo es la configuración. Hay muchos casos, como por ejemplo el caso estadounidense, que es como el caso de
de la boleta de Santa Fe. Segmentado te ofrece los candidatos para cada categoría, entonces uno vota y elige. Hay muchas veces en las que uno ve toda la oferta. Incluso puede pasar de que haya dispositivos en donde yo tengo doble cómputo. Tengo el cómputo que me cuenta data, digamos, Claro. que me tiene la computadora y después eso me da un papel a mí que yo voy y emito. Hay muchos casos, el caso de San Luis, para las elecciones municipales de San Luis, es así. Entonces también como para dejar expresada esta situación en donde no hay una dualidad, en donde Se puede es complementar. elijo boleta única papel versus Boleta voto digital. electrónico. Sí, no se excluyen mutuamente, digamos. Es que uno es la forma, digo, uno es la forma en cómo votás, de manera física, de manera virtual, y después la otra es la característica de cómo está diseñado, digo, ¿no? Pero sí es lógico, por ejemplo, de que el voto electrónico despierta más suspicacias que la boleta Tal única cual. papel, porque está toda esta cuestión de más ahora, ¿no? Hackeable, Sí, que hay, inteligencia artificial, que hay una única para- empresa, en el caso de Argentina hay una única empresa que distribuye esto, que está distribuyendo, digo que creo que es latinoamericana. En el caso de la Cava, creo que yo les comentaba del congreso que tuve, esto de que el organismo que garantiza las cuestiones operativas de gobernanza electoral depende de un ministerio, de cuál es el ministro, era el candidato a jefe porteño, digo, se da esa discusión. Que además el quilombo que se armó en su momento, en donde las máquinas que se iban Bueno, a utilizar acá, eso. se las mandaron no me acuerdo qué país de África y funcionaron mal. Tal cual. Entonces dijeron, miren lo que íbamos a utilizar nosotros y... Bueno, eso lo vimos en las elecciones, que Sí, fue a votar los la elección que porteños. fracasó la elección porteña, digamos, como que colapsó. fue un Bueno, pero ahí tiene otro Bueno. tema, digo, la concurrencia, eso digo, ¿no? Digo, fuimos a una misma elección, a un mismo cuarto oscuro, donde teníamos dos formas completamente diferentes. Y ustedes recordarán en los medios los quilombos que había ni problemas con una forma de votación y no con otra. Que después Servini de Curvía, que era jueza en competencia electoral federal, tuvo que salir a hacer como no sé cómo dicen los abogados, pero como una resolución o algo por el estilo para acomodar el tema, para que sea más ameno, porque en las PASO había sido un desastre. Y ese desastre no nos puede condicionar la elección. Un desastre así no nos puede hacer ganar un partido A, B o C. Entonces, imagínense si no es importante a veces reflexionar sobre estas La cuestiones, ¿no? repercusión que tuvo fue que en ese momento el jefe de gobierno porteño era Horacio Rodríguez Larreta. Estaba compitiendo con Patricia Bullrich. Y la propia Patricia Bullrich le salió a pegar y es como un tipo que quiere ser presidente de la nación. Digo, como que simbólicamente es pésimo que fracase su distrito. ¿No? una elección. Claro, como no puedes garantizar organizar bien una elección en tu distrito, querés ser presidente, frito. ¿no? Está bien. Y ahí entras en otro tema de análisis muy bueno que no es para esta clase, que es digo, la independencia de la justicia electoral. Digo, porque el órgano que garantiza es un órgano de justicia electoral. Digo, en Argentina la justicia electoral es el poder judicial. Sí, digo, con magistrado, con participación de partidos políticos, etcétera, pero a priori es una justicia independiente. Digo, podemos tener un modelo de justicia electoral técnica, independiente o política de contrapeso. En el caso de Argentina es un poco mixta, pero es netamente judicial. No obstante, lo relacionamos automáticamente con los jefes porteños, gobernadores o presidentes. Entonces, digo, ahí también tenemos un debate a priori el día de mañana, cuando analicemos esas cosas, si es que le quieren analizar ustedes, de esta dinámica que se da en los organismos de gobernanza electoral o de justicia electoral y cómo interviene la cuestión partidocrática, cómo interviene... Se mataron, siguen vivos. Yo creo que son temas muy interesantes, pero en el caso de ustedes, digo, ¿cómo les fue en su experiencia? Digo, ¿cómo vivieron la experiencia? Vos, allá el compañero que hablaba de Santa Rosa. Bueno, la primera, y eran, o sea, los fiscales no estaban capacitados ninguno, de ninguna fuerza, pero bueno, sí, estoy estudiando, pero el resto de ninguno. Claro. Ni siquiera los fiscales. Yo estaba ahí como. O sea, cualquiera podía hacer cualquier cosa porque nadie entendía el tema. Ni siquiera la delegada, que un desastre. No sé, ¿cuándo se aprobó la ley? ¿En marzo? Marzo. Sí, Marzo. fue en abril, fue. Claro. No, sí fue nomás. Dato de color, digo, ahí nomás tuvo la elección. Fue un desastre, todo. Ahí está obligatorio que sea en el cuadradito sí o sí. Claro. Después ya no. Bueno, todos ponían donde querían. Y yo recurrí un montón de votos. Es lo que decía el compañero de acá, se recurrían votos aparte, cuestionando, la intención de voto estaba clara, pero se cuestionaba si la lista completa o solo el intendente. Por la forma en que se recurrían a favor tuyo o en contra. Ya es la gimnasia, digamos. Tal cual. Claro. Y dice, bueno, sí, se recurrieron yo, me acuerdo que yo con la doctora
chicos, está bien, nos reunimos todos porque era que recurrir la suya, la recurrir la mía. O sea, la mitad fue recurrir. Creo que hubo más votos recurridos, perdón que interrumpa, que nulos. Sí. Y creo que hubo votos más nulos que blancos. Nos pusimos de acuerdo a decir, che, dejemos de recurrir los votos, porque si no, no va a terminar nada y va a querer recurrir cualquier cosa. Pero para las generales, para la última, yo creo que ya está mucho más ordenado. Sí. Fue la primera, después para mí ahora. Sí. Ya está. ¿Ustedes qué ventaja identificaron y qué desventaja identificaron? Como militantes, estudiantes, digo, politólogos, comunicadores sociales, digo, ¿qué identificaron como una ventaja o de última desventajas propiamente dichas, digo? Tenemos una oferta en un solo papel, es muchísimo más práctico. O sea, más allá del tema de la que ahorramos guita, electricidad, todo eso, de rosado, que se nos va el coche, que está bien, es para la galería, perdón, ¿no? Sí, también. Pero está buenísimo tener toda la oferta en una sola boleta, el votante elige mejor. O sea, yo creo que todos los que fiscalizamos, lo vimos, lo dispar que era el voto. Claro. O sea, vos tenías que te votaban a al Partido Justicialista, para la Intendencia y para gobernador, al radicalismo, Sí. y te metían capaz que senadores, no sé, la lista del Partido Verde. Sí. Bueno, Maipú fue un buen ejemplo, digamos, de que muchos salían a decir, claramente la ciudadanía sabe lo que está votando y sabe votar. Esta cosa de que la gente no sabe votar y lo que es muy generalizado, fue como Maipú. Intendente, ganó el Partido Justicialista. Gobernador, ganó Cornejo, presidente ganó Milei. Es como que quedó claro. Y también el tema de que cortarse el arrastre, ¿no? Claro. Está bien, a veces nos favorece. A veces perjudica. Todo, claro. Es la circunstancia. Ni hablar, el año pasado casi todas las provincias desdoblaron, ¿no? Claro. La nación nacional era la que razón, para todos. Pero también eso, ¿no? De cortar el arrastre hace que elijas mejor en tu distrito. ¿No? Tal cual. Sí, está bueno eso, porque también incorporar el factor de desdoblamiento es muy importante, ¿no? En las elecciones. ¿Vos querías decir algo? No, va de la mano con lo que decía de la facilidad también para cortar boletas, entre comillas, porque muchas veces empezar a cortar la boleta es muy tedioso, y en cambio marcar en Cataluña es más fácil, más rápido. Por ejemplo, muchas veces pasa que se ve también, creo que la gente vota más cuando es lista sábana, o sea, la lista partidaria vota más con todo completo, ya más el sitio y ya está. En cambio, así marcar es más fácil para votar en distintas categorías. O sea, a priori podemos decir que se cumple un poco la primicia esta de facilidad al elector y eficacia. Tal vez fue eficiente, en el proceso de los electores, no así en los que estamos escrutando. Tal vez ahí está la contradicción un poco, digo, decir... Igual hay como... que tener en cuenta que el año pasado tuvimos muchas autoridades de mesa que por primera vez... Sí, igual. Muchísimo. No, y un nuevo sistema, digo, ¿no? Digo, Por eso. y un nuevo sistema. Acabando de un nuevo sistema, pero... qué sé yo creo que para las próximas... No, pero por ejemplo, yo creo que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Digo, no se va a tener en cuenta porque capaz que es una nimiedad lo que estoy diciendo, pero en vez de sellar cada boleta, cuando terminás, tenés una maquinita que haga como un agujero que perfore, un agujero particular, no sé, un agujero que sea el logo de Mendoza, un cóndor o algo así, track, abrochás y ya eso te viste como cuando haces un pasaje que capaz que podemos hacer eso, es mucho más operativo, queda registrado la boleta, esa identificación. Sí, la perforás y la presentás. Y no hay problema. Tal vez esa forma más, que eso está ocurriendo ahora, ¿no? Digo, más operativa y más rápida. Pero bueno, yo creo que coincido en cierto punto que estuvo bueno el sistema como primera experiencia. Y para el escrutinio también es más cómodo. Y otra cosa ahí, perdón. Una hoja para escrutar. A las 10 de la noche tenemos los resultados. Sí, Cosa que no sucede lamentablemente en Argentina. Digo, yo recuerdo Santa Fe, la elección de Miguel del Cel y Lifchi, o sea que nos enteramos como 3 días después. Sí. Digo, no es normal. Digo, nosotros naturalizamos estas cosas, que es algo bueno en Mendoza. También producto de la institucionalidad. Digo, a mí personalmente yo tenía como ciertas incertidumbres en esta implementación, porque Mendoza es muy institucional. El mendocina es muy de la lógica institucional, y modificarle las reglas de juego a la comunidad mendocina, yo no sabía cómo iban a reaccionar tal vez. Afortunadamente fue favorable, creo, para la ciudadanía, pero bueno, no es tan fácil. Digo, no se puede reformar la Constitución de Mendoza, que tiene más de 100 años. Digo, no sé si va a ser tan fácil, reformar un sistema electoral, pero bueno, pasó, creo que estuvo bueno, creo que hay desafíos todavía en adelante para poder implementar. Yo creo que igual el mendocino se arregla mucho los cambios. Al principio es como que el encuesta y se enoja, porque pasó con el Mendotran, cuando Claro. se implementó el Mendotran, todos decían no, el Mendotran.
Y ahora la gente está muy feliz con el Eurotrans, de hecho tenés la aplicación, ves a qué hora raja, que no pasaba, que sé yo, cuando te tenías que tomar un 19, por ejemplo, en Luján, que no sabías que era Está bueno. calculable. No, y aparte el solo hecho de que te cambien los números de los bondis ya es como un kilómetro. Claro. ¿Ustedes qué creen si es que pueden hacerlo ahora? Digo, ¿qué mejoras le harían a la boleta única de Mendoza, por ejemplo? Yo sacaría el lista, o sea, para mí, Sí. el lista completa perjudica. Porque teníamos un montón, o sea, me pasó un montón de casos que votaban lista completa y a otro intendente y a otro concejal. Entonces tenía que anularte Tenés que anular categorías, sí. Claro, anular un montón de intendentes pobres, pobrecito, e incluso cuando estuve en la junta y también era como que, perdón, pero la jueza decía, como el chico está ahí, perdón, pero tiene razón él. Para mí es, y incluso ayuda a que leas como el candidato, a quién votás. Lista completa como bueno, ya está, chao. ¿Y les parece que tenga que ser fraccionable o no fraccionable? No. Digo, ¿repetir el modelo de Santa Fe o repetir el modelo de Córdoba? No, imagínate abrir todo uno por uno. Fraccionable, como el Santa Fe, Eso sigamos con- que son diferentes boletas. No, una sola. Pero que no haya No, ¿Les parece que los partidos políticos deberían proveer algunas o solamente el Estado? no, No. ¿Debería tener sobre? no. Es cierto. Por ahí yo creo que lo que faltó es que lo sabemos ahora, Claro. el diario del lunes. Esto que dice él, de por ahí la confusión de votar lista completa y querían votar otras categorías. Está de acuerdo. Yo no sé si sacar el casillero de votar lista completa o hacer más docencia, capaz que eso. Lo mismo con el tema de cómo doblar. Muchas veces la gente marcaba y salía con la boleta abierta. Sí. Acá voy, señor. Sí. Por lo menos. Sí, encima tenía como una línea. Y ustedes, para perdón que les pregunte, no les pregunté para quién, pero digo, ustedes fiscalizaron, tengo entendido, fiscalizaron, fueron autoridades de mesa, digo, de alguna forma u otra estuvieron en el proceso electoral. ¿Cómo vieron el comportamiento de la sociedad de acuerdo a las franjas etarias? Jóvenes, mayores, adultos mayores, personas mayores. A mí lo que me pasó fue lo siguiente, yo estuve en todas las mesas, me tocó ser autoridad de mesa, presidente de mesa. Puntualmente lo que me pasó con la boleta única fue lo siguiente. Tenía chicos que tenían 16 años, que Sí. recién comenzaban a votar, no tenían conocimiento de qué era lo que tenían Claro. que votar, no sabían cómo se tenían que votar y pasaba que querían entrar con los padres. Decían, no, que quiero que mi papá me acompañe o mi mamá porque no sé qué es lo que tengo que votar. Entonces, como una estrategia me parece que sí estaría bueno que trabajaran en la Junta Electoral en conjunto con la DGE en una asignatura de la escuela donde se le enseña a los alumnos justamente a que tengan Como educación cívica, algo así. Exactamente. Entonces ellos, o sea, todo pasa por una votación, todo pasa por una educación que también tiene que ir teniendo la sociedad. Eso sería por la primera parte. La segunda cosa que me pasó en la lista fue que querían marcar, por ejemplo, lista completa y marcaban, bueno, pero a la vez marcaban lista completa acá, pero querían a otro intendente. Claro. Entonces, el hecho de que tenga arriba lista completa es como que encasilla todo y no le da la libertad de poder. Entonces, a lo mejor está mal estratégicamente en el diseño. Tendría que ir abajo, bajo mi criterio, tendría que ir abajo y ahí decir voto en blanco o nulo o lista completa. Entonces, tenés las tres opciones de lo que quisieras. Otra cosa que también sí considero que, por ejemplo, en diputados y senadores sí tendrían que estar las imágenes del candidato, porque si no, no sabes a quién votar, o sea, votás lista completa y no sabes quién es. Bien, y con respecto a los adultos, después un rango etario a partir de los 20 hasta los 40 más o menos, no hubo inconvenientes. Sí, después con las personas más mayores, sí les costaba un poco. Y con respecto, pasó algo muy puntual, yo soy de Maipú, no había un asesoramiento cómo tenían que votar la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Habían partidos políticos donde armaban un video demostrativo que decían, tenés que votar acá. Claro. Entonces, Y era reintencional. compartían todo. Bueno, pero está. Es parte del juego. Claro, sí, ya sé que es una estrategia. Sí. Y es válido y todo lo que queramos. Pero me parece que ahí es una falta de parte de la Junta Electoral que no provea este tipo de información. Yo no sé, a mí nunca me llegó, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, en mi distrito pasaba esto, que todos querían votar y marcaban todas las listas porque pensaban que en el video decía que
marcando esa lista estaba correcto. Claro. Entonces, Claro. no, por decir así, de una manera condicionabas al votante a decirle si tenés que votar acá porque va a ser correcto el voto. Claro. Pero no tendría que A tener mí, pruebas partidarias. a mí me tocó fiscalizar en Beltrán, en Maipú. Yo soy de San Roque. ¿Vos sos de San Roque? ¡Ey, qué lindo San Roque! Me acuerdo que estaba la mesa con la autoridad de todo y detrás de la mesa y en un costado había como unos cartones gigantes donde los nombres de los candidatos estaban con colores pero sin foto, nada. Y nos pasó que muchas personas llegaban y decían, ¿y cómo se hace esto? Entonces, dependiendo del presidente o la presidenta de mesa que había, se daba vuelta. Claro, se daba vuelta y decía, bueno, acá tenía el ejemplo, por ejemplo, usted marca la lista completa acá y era bastante tendencioso en ese sentido, ¿no? Como decís vos. Ahí no hay sistema. O si no, me pasó también otra situación. En este caso fue la vice. Había muchísima gente que venían a votar en un rango horario que era muy. Toda la gente se apuraba y decía que Claro. tanto demoran y demás. Entonces, bueno, me acuerdo que ella tenía un afín político, entonces ya le marcaba. Claro. Entonces, Es por acá. Claro, le decía, es por acá, y la marcaba. Entonces, ya le estaba marcando el voto. Claro, no básicamente. por él. Entonces, Sí, me sí. parece que tendría que ser un poco más estricto en relación de quiénes son las autoridades de mesa. Eso es fundamental porque siempre nos tocó con la misma persona y siempre era lo mismo. O al igual que lo que me pasaba con las boletas sábana, que a veces habían electores que le ponían 2 boletas adentro Claro. y ella quería contabilizar 2, le digo, no, es una. Claro. Entonces es muy tedioso en el sentido de para la autoridad de mesa tener que estar, imagínate, hasta último momento tener que estar. Bueno, ¿Puedo agregar algo más ahí? También con esto que trabajamos con la Junta Electoral y todo, fui a una capacitación un día, a ver qué onda, ¿viste? La gente que llama, que te convoca por telegrama, y lamentablemente la Junta Electoral misma les dice a la autoridad de mesa los finales son malos. Entonces, fue un temita ese. ya van con una idea, y nos pasó esto que decías vos, creo que el compañero también lo decía, muchas autoridades de mesa novatas. ¿Y qué pasaba? No toqué nada. Claro, no te dejan tocar nada, no te dejan hacer nada. No sabían calcular los votos blancos por la diferencia, no sabían cuándo era nulo, querían computar de 2 boletas. Entonces, creo que esa parte perjudica muchísimo porque aparte la persona no se deja ayudar, es como, no, Tal cual. Claro, y se bloquea y se le bloquea el escrutinio. Sí, pasa eso. Pasaba que, por ejemplo, bueno, ya casi siempre somos las mismas autoridades de mesa, nos tocamos Claro. casi siempre repetir, entonces, bueno, nos conocemos. Pero ahí fue más un afín político que en No, realidad y que pasa- no entendiera las cosas. ¿no? Ahí nos damos cuenta que no hay sistema perfecto, ¿no? Todo perfectible, Claro. y siempre hay una que otra vuelta. Por eso estaba bueno, en todo esto que están hablando, traer la dimensión de el organismo de gestión electoral, ¿no? Porque muchas veces no se habla de eso. En Capital, donde a mí me tocó estar, en la jurisdicción que me tocó en la Junta Electoral, teníamos voluntarios y delegados de escuela que estaban en la puerta de la escuela con una boleta gigante de Real Madrid y Barcelona, y más o menos estaba garantizado, pero ahí traemos en discusión esto, digo, el organismo, la Secretaría Electoral, la Junta Electoral, etc., tenía la capacidad, y evidentemente tal vez no, porque no alcanzó a que toda la provincia, donde hayan mesas, estemos garantizando eso, Es que digo. una estrategia podría ser justamente la que te acabo de explicar. Claro. Porque si vos me estás hablando que es una persona joven que recién está comenzando a votar y no sepa qué es lo que tiene que votar o cómo tiene Claro. que votar, no es, digamos, por una falta de que no pueda acceder al material para poder aprender. Entonces, garantizando esto como base, Claro. desde una institución, desde una escuela donde sí o sí tienen que ir, Claro, porque tienen que educación, estudiar, sí, educación sí, entonces, en la batuta. ya, por decirlo de una manera, cubrís esa parte. Pero fíjense esto, digo, ¿no? Lo importante, digo, que lo que estoy recopilando un poco de lo que estamos hablando, digo, el sistema o la boleta única fue buena o positiva en términos, digo, ideales, ¿no? Digo, de diseño, lo que se buscaba. Algunas cosas particulares del diseño que podemos cambiar, que lo estaban planteando, pero en términos generales fue buena. Ahora, lo que falló, o se puede decir, los errores que más identificamos son las cuestiones operativas, ¿no? Digo, de capacitación, de garantizar, y cómo eso nos termina definiendo. Digo, ¿no? Digo, cómo no garantizar, digo, una elección, no sé si igual transparente es la palabra, ¿no? Digo, pero justa en términos electorales te hace que en determinados barrios o sectores más alejados de Gran Mendoza no esté garantizado eso, hace que tal vez ese municipio resulte electo el candidato B, porque en esos sectores
se manejaban ciertas prácticas que en el ideario se venía a cambiar. Entonces digo, ¿cómo tener en cuenta al momento de diseñar o reflexionar sobre este tipo de cuestiones o sistemas electorales, que no es solamente la boleta, que no es solamente la normalidad o la legalidad o la letra de lo que dice la ley, sino que hay una dinámica un poco más profunda de cómo también se lleva adelante la elección, de cómo se garantizan determinadas cuestiones y cómo eso se puede relacionar o no, digo, a la calidad de una elección, a si la elección fue netamente justa y transparente, digo, es interesante eso, digo, analizar todas las dimensiones de análisis y no quedarnos solamente en una. Fue la primera vez, o sea, no Tal cual. de que tuvimos paso, Tal cual. general, o sea, Fue una elección de muchas elecciones con un sistema nuevo en el medio. Un año muy cargado, la gente podría ir a la política, podría ir a votar. Tal cual. Yo creo que con el tiempo, digamos, Se el puede. truco de que los militantes de los partidos vayamos con la boleta grande a explicarlo, y obviamente... Va a pasar y está bien porque la atención Va a permanece. pasar, sí, pero va a pasar 2 elecciones más o 3 elecciones más. Sí, hasta yo creo la que gente sí. ya la tenga clara. Tal cual. O sea, 1 o 2 elecciones más. Tal cual. Y después el curro de ir, madre, le explico cómo se vota con la boleta grande, Tal cual. van a sacar cagada. Tal cual. O no, si tienen O no. afinidad o no con nosotros, claro, eso es otra Tal cual. cosa. O sea, ahora también, digamos, vos ibas con la boleta grande y la gente, como no sabía cómo se votaba, te escuchaba más allá de si compartía o no con los candidatos que vos estabas militando. Tal cual. Entonces ahí vos tenías un pie de entrada, que tampoco me parece mal. No. No me parece mal porque hace el juego democrático también, Tal cual. de que los partidos políticos tengamos que reinventarnos en cómo llegamos a la gente. Ese es el punto, O sea, porque porque ya no podemos ir y darle la boleta. esta boleta fue muy resistida sobre todo en la lógica partidocrática. Digo, los que somos o fuimos o están o van a ser, digo, miembros de partidos políticos, se resistieron muchísimo a esta lógica. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento que yo he escuchado de muchos amigos míos de diferentes vertientes políticas? Se termina la esencia, se muere la esencia de la política, se muere el folclore, la militancia, la esencia de la militancia. Claro, porque no tenés más para recontar, no tenés la boleta que le llevás. Digo, fue un cambio de paradigma tal vez, o de lógica, fue un cimbronazo, porque es como, esto, una vez uno me dijo, esto es la política, es la antidemocracia, porque estamos perdiendo la esencia de nuestra militancia. Y yo, sí, tal vez, puede ser, le digo, no lo sé, digo, o tal vez no es momento de empezar a reconfigurarnos los partidos políticos y replantearnos el esquema de representación que tenemos, digo, no, la legitimidad. Digo, bueno, yo recuerdo que el gran rechazo de esto, que tampoco fue tanto, porque la gente dio muy rápido, digo, pero el gran rechazo que venía por el lado de los partidos políticos que se estaban violentando la esencia de la política, era como la política, y nos pasa en la universidad. Eso es un detalle menor, porque si bien hay mucho que se está poniendo en discusión Claro. ahora, respecto al financiamiento Tal de cual. los partidos políticos, vale destacar que la Argentina dentro de la región es una de las más señoritas, ¿no? Sí, eso es muy bueno. Pero, sin embargo, ahí hay una particularidad, y es que muchos, digamos, como lo hemos visto nosotros, los umbrales de creación de Tal partidos cual. políticos en nuestro país son muy bajos. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Justamente se creaban partidos políticos o existían Tal cual. partidos políticos que lo que hacían es, son los famosos sellos de goma, que eran partidos políticos que se vendían Tal cual. a otros partidos políticos al precio de transferir esos recursos De financiamiento. que el Estado garantizaba como financiamiento para la ejecución y la elaboración de políticas de campaña electoral. Entienden lo que más o menos como digo, es como yo creo un partido político H, Claro. recibo el dinero de financiamiento de eso, me junto con Mario que es el partido A histórico y le transfiero eso a cambio de algún favor. Muchísimo pasa Claro, eso. yo te vendo el partido, Claro, pero a vos a cambio a mí me dan los recursos Tal que cual. el Estado te da a vos tal cual. con pauta de garantía para que vos puedas Tal retirar. Eso fue una cosa que se criticó históricamente Tal cual. y, por ejemplo, acá en este caso se optó por la vía de regularlo por el día de la Constitución, por la vía de constituir una boleta única. Tal cual. Se podría haber regulado por otro lado. También. Es decir, la imposibilidad de que se den este tipo de constituciones, fijar, por ejemplo, umbrales al acceso al escrutinio, que a vos ya por ejemplo, te marginen, Tal pero cual. al mismo tiempo estás penalizando partidos políticos chicos, Más chicos. que efectivamente existen, no sé, ahí yo creo Que tienen se representación. ve, como por ejemplo, Partido el Federal. el Partido Socialista, no sé, Socialista. que por ahí son partidos históricos, pero siempre están en el umbral o ahí juntos. O el partido de los jubilados, digo, ¿quién discute la representación del partido de los jubilados? Bueno, acá en la provincia un partido que es histórico, pero también ha rozado situaciones media
tiene una situación media border, que es el Partido Humanista. Claro. Pero por ejemplo, si uno lo ve, en los 80, en los 90, tiene una participación importante, ahora es algo Tal cual. Simbólico. suspecto, diría. Simbólico. En Brasil, entonces como bueno, pero sí te dan esas situaciones en donde, por ejemplo, cómo es que el hecho de que si es el Estado el que diseña la boleta o no, bueno, porque después entra en juego todo eso, ¿no? Digamos, por ejemplo, todas las discusiones eternas que habían por detrás de cuándo se diseñaban las boletas. ¿Qué color sí, qué color no? ¿Qué logo? Hermosas discusiones de juntas son esas. Si te ponen la carita o no te ponían la carita. ¿Qué carita te ponían? Si el fondo es blanco o es negro, o si es celeste. Exactamente, porque después hay toda una discusión. Si sonreí o no sonreís, si es foto de DNI o foto de DNI. Claro, bueno, porque por ejemplo después hay toda una discusión que no sale, no se trasciende, pero por ejemplo hay mesas políticas en donde por ejemplo te dicen, bueno, vos no me podés decir a mí, yo me apropio para mi espacio ciertas palabras. Las reservas. Y después, exactamente, la famosa reserva. Yo me apropio para mí ciertas palabras porque hacen a mi identidad partidaria, pero no quiero que se refieran a mí con estas palabras. Claro. Entonces hay todo un proceso de negociación que eso se da entre bambalinas, que hace la reforma y a la configuración de los logos, yo no sé, eso sí que no lo conozco, no sé cómo son en otros países, pero que hacen a la idiosincrasia y a la manera de crear. Argentina tiene una larga tradición en eso. Estas elecciones universitarias que tienen en breve tienen una larga tradición en eso. Cuando ustedes ven las notas que se presentan de los partidos o frentes políticos, coaliciones a diferentes claustros, vas a palabras reservadas y se van a divertir muchísimo. Está a acceso público, pueden acceder a la página, lo van a encontrar en la nota presentada. Entonces, por ejemplo, decimos Mario, o sea, están las que querés usar a favor y las que no. El partido A. Puedo darles un ejemplo. Por ejemplo, yo me acuerdo que, por ejemplo, el justicialismo, kirchnerismo en su momento te reservaba Cristina Kirchner, Juan Domingo Perón, Bolsones de López, o sea, te llevaba. Entonces, el radicalismo también te decía Alfredo Cornejo, Alfonsín, de la Rúa Helicóptero. Es como te reservaban cosas que ellos querían usar y por otro lado cosas que no quería que te golpeen o te esgrimen en contra en reserva. Lo mismo con nombres, sobre todo con colores. Yo recuerdo que colores siempre había un problema, sobre todo en las listas de izquierda, que se repite mucho el rojo, el bordó, el negro. Entonces, claro, ¿qué hacen los partidos a veces? Te reservan el rojo en todos sus pantones. Para un poquito. Y también después entra una discusión ahí, ¿no? Porque decís, bueno, vos reservaste el rojo, ¿qué? ¿Yo no puedo usar remera roja? No, pará. Porque también se ha dado eso de decir, vos no podés entrar a la facultad, en el caso digo, no, porque la veda electoral está vetado el rojo. No, bueno, si vetamos los colores tenemos que entrar desnudo, digo. Paremos un poco la pelota porque se daba ese tipo de discusiones. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, las elecciones acá en la facultad, pasan los militantes cuando van a subir al piso de la elección se sacan la remera. Claro. Y cuando van a bajar al otro piso se ponen la remera. Sí. Pero todas esas cosas tienen que ver Hacen esto. Digo, y te modifica, digo, te condiciona, porque acá te metes en la parte, bueno, vos sos de comunicación social, el elemento significado, digo, cómo significás, lo que interpelás. Digo, el inconsciente, bueno, yo lo desconozco más que yo, digo, pero cómo un elemento te genera algo en tu interior de manera consciente o inconsciente. Es que prácticamente cada candidato es como un producto que podés comprar en el supermercado, o sea, tiene que tener un color, una marca, y bueno, creo que también la boleta única se limita un poco a eso y quizás es un desafío que se le plantea a cada candidato. Y también que la foto, ahora es una foto carnet, en comparación con los otros que eran de las boletas separadas, eran, bueno, este es el vice, este es el gobernador y tal. Estaba la cara gigante y los demás eran nombres en una lista. Claro, exacto. Y conozco gente que por ahí directamente dicen, bueno, este me parece agradable, lo voto este. O sea, a los indecisos. Claro. Y hay otros que por ahí están más decididos, bueno, seguían por los colores y lo veían, pero yo creo que por ese lado también juega también otro rol importante. El tema de los colores y la forma de cómo se maneja cada candidato. Digo, lo que intentamos buscar de esta instancia, un poquito con la cátedra, con los chicos, es poder realizar esto, digo, ¿no? No es solamente una boleta, no es un producto cerrado, digo, es intencional, cada elemento que se constituye en el diseño significa, implica y tiene ciertos efectos sobre algo, entonces está bueno, digo, no es que es algún tema que venimos a insertarlo en la materia, digo, sino viene de un correlato de cómo impacta en el sistema electoral, cómo impacta en el sistema de partidos políticos, digo, cómo los partidos políticos se reconfiguran, cómo la ciudadanía accede o no, cuál es el discurso que se pretende, cuál es lo que efectivamente pasa, cómo se diseña, digo, y ustedes puedan ver esto, digo, desde los elementos
a la configuración que esté arriba no esté abajo, qué busca, qué reduce, qué aumenta, qué propende. Digo, creo que es por ahí el debate y el desafío de acá en adelante tal vez para ustedes un poco poder iniciar este camino de problematizar la boleta, porque yo creo personalmente que es un tema que va a seguir en debate, sobre todo porque es un debate nacional que se está viniendo, del cual el proyecto mendocino es uno de los proyectos que se toman como base para el nacional. Entonces hoy en día el proyecto pseudooficialista o con dictamen mayoritario, de diputados por lo menos, y que se aprobó en diputados, es sobre la base del mendocino, básicamente. Entonces es muy similar al modelo mendocino, más que el cordobés o el de Santa Fe. Y el del Senado, que se está debatiendo en comisiones hoy en día, el que está sobre la mesa mayoritariamente es el proyecto mendocino de boleta única. Entonces ahí tenemos tal vez la facilidad, el compromiso y la responsabilidad nosotros de poder problematizar esto y en un debate que se viene poder tal vez tener más información para esgrimir y trabajar, y sobre todo yo que soy universitario y ustedes también tenemos que retribuirle algo a la sociedad del esfuerzo que nos están haciendo con estudiar acá, y una de esas formas tal vez es poder educar cívicamente a nuestros viejos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros amigos, y poder poner en discusión esto. Creo que al final del día está bueno y es algo que parece neutral, parece innecesario, efímero, y te cambia elecciones, te modifica resultados, te da nuevos esquemas de poder de gobierno, de contrapeso, y está bueno analizarlo tal vez desde ese lugar. Así que bueno, les agradecemos chicos, no los molestamos más y dejamos que sean felices y no se muevan de frío.